Esperamos su participación, tal como les dice Sira, porque ya saben que nos gusta contar con sus opiniones para sumarlas a de nuestros analistas. Entre ellos, hoy, José Javier Esparza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier, y compañía. Buenas noches. Don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches a todos. Don Rafael López Dieguez, ¿qué tal estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Alejandra Ruiz Hermosilla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Y Josep María Francás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Asombrado, fundamentalmente asombrado. ¿Eh? Sí. Ya, no me extraña. ¿Por qué estás asombrado? A ver. Pues porque el Tribunal Tortuga corre que se las pela a veces y eso me deja tan asombrado que estoy a punto de elevar mis preces al Altísimo por ver semejante conversión. Parece mentira, sorprendido por lo de hoy, ¿eh? 15 años de medias tenían en las sentencias y ahora van en 15 horas. O sea, pues ya ven, realmente este país ha mejorado. Ya ven ustedes, la verdad es que lo que dice Francás es cierto, porque hoy el día ha dado de mucho y para mucho. Empezaba la mañana con un Consejo de Ministros extraordinario en el que el Gobierno aprobaba los recursos que iba a presentar ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y en contra del decreto que el pasado sábado firmaba Artur Mas para convocar su consulta soberanista el 9 de noviembre. Y nada, a media tarde resulta que el Tribunal Constitucional en reunión extraordinaria también ya se había reunido y en apenas hora y media ya había decidido admitir a trámite esos recursos, la impugnación de la consulta y el recurso contra la ley de consultas y, por tanto, que quedasen con una suspensión cautelar. Eso quiere decir que en este momento Artur Mas no puede convocar su referéndum soberanista porque es ilegal. El Tribunal Constitucional ha suspendido las herramientas legales para poderlo convocar. No se puede convocar ese referéndum, está suspendido al menos durante 5 meses. Dentro de 5 meses, pues para finales de febrero, ya veríamos si se prolonga o no esa suspensión, aunque se supone que para entonces puede que ya haya una sentencia firme. Pero de momento, tanto la ley de consultas como el decreto de convocatoria de la misma han quedado suspendidos cautelarmente. No es legal celebrar esa convocatoria. Lógicamente, las hordas secesionistas estaban esperando ya una decisión de esas características y hoy mismo ya convocaban manifestaciones, argumentando que era todo un golpe de Estado institucional. Ya se han convocado manifestaciones delante de diversos ayuntamientos, ven el panfleto, ya lo tenían preparado, y una convocatoria delante de la delegación del Gobierno, español en Barcelona. Esa concentración se ha celebrado con unas 700 personas aproximadamente y es ahí donde David Fernández, el líder de las CUP, de las candidaturas de Unitat Popular, que es algo así como el Herri Batasuna de los catalanes, ya ha dicho que se trataba pues de un golpe de Estado institucional. Don Rafael, a ver, desde el punto de vista jurídico, ¿impecable la actuación? ¿Era lo que era de esperar? Sí, no, era de esperar. Es una medida cautelar. Las medidas cautelares en los tribunales se suelen adoptar en un plazo de entre 24 y 48 horas. Las medidas cautelares, esto es una medida cautelar, la han tomado con celeridad, como no podía ser de otra forma, la urgencia lo requería, y no es una resolución, insisto, que suele demorar mucho las medidas cautelares, o sea, que son medidas muy expeditivas. No tengo que hacer nada, quiero decir. No, la medida cautelar simplemente es, se adopta o no se adopta la medida cautelar. Es por el mero hecho de haber admitido a trámite. No, hay dos. La admisión a trámite puede llevar implícito la medida cautelar o no. Y en este caso han acordado que se aceptara la admisión a trámite y la medida cautelar, ¿no? Eso quiere decir que no son de aplicación ninguno de esos textos mientras estén suspendidos. Eso quiere decir que de momento ninguna de las dos normas son aplicables. Eso probablemente incluso que la segunda, como si no existiera, porque si lo que han hecho cautelarmente es la primera, la ley, todo lo que emane de la ley ya no se puede. Claro, y el decreto se emana de la ley, con lo cual todavía es peor. O sea, con la ley bastaba. Pero mejor hacer las dos cosas. Bueno, pero no, yo creo porque tiene carácter retroactivo. Jurídicamente era necesario la impugnación de ambos, era imprescindible, o sea, jurídicamente quedaría cojo, ¿no? Entonces yo creo que lo han hecho y han adoptado la medida cautelar solicitada y a mí me parece que la han adoptado pues en el tiempo que debían adoptarla, porque es un tema de emergencia nacional, una situación que realmente tiene una trascendencia brutal, no solamente en el ámbito político, en el ámbito económico, etcétera, donde estamos viendo las oscilaciones que está sufriendo, entre otras, la deuda catalana, donde en este momento está ya en niveles de bono basura, ¿no? Y esas cosas, pues lógicamente, exigen una reacción inmediata. La reacción inmediata se ha producido y nosotros ahora lo que queremos saber es si Artur Mas respetará la ley o no lo hará. De ahí el gatómetro que les estamos planteando. ¿Creen ustedes que Artur Mas desafiará estas medidas legales y aún así
convocará su referéndum. Si creen que sí, que es capaz de desafiar y que va a seguir adelante a pesar de todo, pueden llamar al 905-810-811. Si creen que no, que se va a ver obligado y que por tanto va a someterse a la legalidad, 905-810-812. Fernando, ¿qué va a hacer? ¿Tú crees que va a desafiar a la legalidad o no? Bueno, lleva desafiando a la legalidad hace mucho tiempo, tampoco sería una novedad que lo hiciera ahora, pero creo que no lo hará. Yo sinceramente creo que no terminará de hacerlo. Es decir, mantendrá la convocatoria el tiempo que pueda, porque políticamente le puede interesar, pero no va a haber consulta el día 9 de noviembre. Y creo que tampoco va a adelantar elecciones. En la medida en la que pueda evitarlo, no las va a adelantar, porque, hombre, el señor Artur Mas tiene sus cosas, ¿verdad? Y algunas muy gordas, pero tonto no es del todo, ¿no? Entonces, él sabe que si convoca elecciones es su muerte política, es su final, y en la medida en la que le permitan continuar en Cataluña gobernando, o bueno, en fin, haciendo lo que está haciendo, pues él se mantendrá en el cargo, ¿no? Yo, de todas formas, lo que creo es que el problema que tenemos es un problema muy serio que obviamente ha sido abordado, porque así lo exige la perentoriedad, efectivamente, de la situación. Ha sido abordado desde un punto de vista legal, pero creo que el problema político está empeorando a ojos vista. Pues ahora entraremos en detalle en el problema político y, si les parece, repasando todo lo que ha ocurrido desde esta mañana con ese Consejo de Ministros extraordinario. Será en apenas 40 segundos. En El Gato al Agua damos la bienvenida a los oyentes de Radio Intereconomía, que se suman en este momento a nuestro programa en el que estamos analizando esa paralización, esa suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de lo que es la Ley de Consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña y el decreto convocando una consulta soberanista para el 9 de noviembre, firmado el pasado sábado por Artur Mas, el presidente de la Generalitat. La jornada se iniciaba con un Consejo de Ministros extraordinario, presidido por Mariano Rajoy, en el que se preparaban los recursos que se iban a presentar ante el Tribunal Constitucional. Tras ese Consejo de Ministros, ha sido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha dicho que en ningún caso se podía tolerar que nadie se salte la legalidad. Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Tanto el Gobierno como yo mismo estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo, pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Mariano Rajoy ha recordado que la soberanía nacional recae sobre el conjunto de los españoles y no únicamente sobre uno de sus territorios, pero de todos modos ha dejado abierta la puerta a una posible reforma constitucional que permitiera algo así como encajar la situación de Cataluña en el panorama actual. La reforma de la Constitución es algo que admite nuestro ordenamiento jurídico y de hecho ya se ha modificado en 2 ocasiones. Lo que pasa es que en este justo momento lo importante es defender la Constitución. Eso es lo prioritario en este momento. Y la Constitución es una norma que lleva en vigor, como todos ustedes saben, ya algunos años, desde 1978, y durante el periodo que la Constitución ha estado en vigor hemos vivido la mejor etapa de muchas en la historia de España. ¿Está dando Mariano Rajoy Esparza una de cal y otra de arena? Es decir, hay que frenar la ilegalidad, pero dejo una puerta abierta al diálogo. Bueno, evidentemente sí. Para mí lo importante es la pregunta ¿por qué, no? Yo lo que observo en todo este proceso desde hace mucho tiempo es que, aunque la legalidad formal va inequívocamente en una dirección, en la práctica eso que se llama la legitimidad va en otra. Y me parece que el aspecto más elocuente, la prueba más elocuente, es ver quién está pidiendo perdón todo el tiempo por aplicar la ley. La posición del Gobierno español en esta cuestión está siendo siempre la de yo es que no os quiero hacer daño y lo que yo quiero es dialogar. Perdonadme, pero os tengo que aplicar la ley. Es esa petición de perdón permanente la que demuestra que en el fondo del problema subyace una ausencia de legitimidad por parte de la idea nacional. Es decir, yo aún no he oído a Rajoy decir la palabra patria, salvo para hacerlo de forma como peyorativa. En el Congreso de los Diputados, y todos lo recordamos. Da la impresión de que, y yo creo que es absolutamente así, en la cultura política española, tanto la izquierda como los separatistas gozan de un plus de legitimidad que hace que todos sus movimientos, digamos, vengan avalados por la conciencia de la superioridad moral. Entonces ellos tienen derecho a decidir lo que son, ellos tienen derecho a protestar, ellos tienen derecho a vulnerar la ley como la vienen vulnerando con la inmersión lingüística desde hace años,
Ellos tienen derecho a hacer todo, un derecho que no está escrito, sino que en la práctica se verifica todos los días por el hecho de que el Estado jamás interviene para frenar eso. La posición, vamos a ver, ¿tú te imaginas a Sarkozy pidiendo diálogo a un grupo nacionalista corso que quiere declarar la independencia de Córcega? ¿No? De hecho, no Sarkozy, sino otros anteriores no pidieron perdón en absoluto, ¿no? Yo creo que eso, pase lo que pase con la consulta, haya o no consulta, que luego podemos discutir, yo creo que es eso lo que hace que nosotros, vamos a ver, todos aquellos que están interesados en mantener la unidad de España, vayan siempre un paso por detrás. Es que no hay un discurso afirmativo de la unidad de España. Solo hay o bien un recurso a la legalidad, o bien una petición permanente de diálogo y de consenso. Es que es exactamente lo que llevamos haciendo 38 años, con resultados, en fin, muy perceptibles, ¿no? Hemos contado lo que ha hecho el Gobierno, pero ¿qué opina la oposición? Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, ha dicho que en este caso piensa hacer una oposición leal y que piensa cerrar filas junto al Gobierno, porque contra quien sí ha arremetido es contra Artur Mas y contra sus delirios soberanistas. Como secretario general del Partido Socialista y en nombre del Partido Socialista, condeno esta quiebra de la legalidad y lamento esta conducta que daña profundamente a la democracia española y manifiesto mi apoyo y el de mi partido al recurso que, con todos los dictámenes favorables, ha formulado el Gobierno en defensa y en garantía de la legalidad y del ejercicio de la soberanía nacional por parte de todos los españoles. Postura la del líder de la oposición, que parece razonable, Alejandra. Impecable. Impecable, Pedro Sánchez. Perdón, lo triste es que se haya tenido que llegar a este momento del proceso para que el Partido Socialista haya aterrizado en una posición de apoyo al Gobierno que, por otro lado, no se ha movido del ámbito de la obviedad, pero también de la legalidad. Es que a veces a Mariano Rajoy en concreto, al Gobierno por ampliar y al Partido Popular actual le pedimos cosas que ya no están en su naturaleza. Hablaba Esparza de... echaba de menos en el discurso del presidente del Gobierno alguna alusión a la patria y parte del discurso del Partido Popular que estuviera enfocado de forma más didáctica a construir un discurso en torno a la vertebración y a la unidad de España. Esto ahora mismo no está en el ADN del Partido Popular ni de Mariano Rajoy. Lo que ha dicho hoy el presidente después del Consejo de Ministros extraordinario, aparte, como decía, de la obviedad de que la Constitución está vigente desde el 78 y que hemos vivido un largo periodo de paz y prosperidad, lo cual es cierto, y lo cual no quita para que se pueda efectivamente reformar la Constitución, es lo suficientemente flexible como para hacerlo. Ella misma introduce los mecanismos para hacerlo y es verdad que se ha hecho ya en un par de ocasiones. Esa puerta siempre la ha tenido abierta el Gobierno, como siempre ha tenido abierta la puerta del diálogo y como nunca se ha movido de la legalidad y de la constitucionalidad en este proceso. El Partido Socialista era el que no lo tenía tan claro, el que entre el problema interno que tiene con el PSC y su propia discusión interna en torno a la idea de España, entre el modelo federalista, el no modelo federalista, el mayor autonomismo o no mayor autonomismo, incluso su posición en el Congreso, recordar en junio cuando se produjo la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI fue, en concreto la de Pedro Sánchez, muy polémica, pues como decía, ha sido en este momento impecable su posición de cerrar filas con el partido que gobierna, sobre todo con el Gobierno, una posición de Estado que es bienvenida, pero que, en mi opinión, llega demasiado tarde en un momento en que ha tenido ya que mucha tibieza durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Francas, dígame usted. ¿Cómo lo es? Lo veo bien todo, sí. A ver, a mí me da la sensación de que Mas ha respirado tranquilo esta noche. Mas ha respirado tranquilo, ¿por qué? Porque le han... Mas quería dos cosas. Le ha puesto al alcance que no tenga que hacer nada, ¿no? Sí, Mas quería dos cosas que no decía, pero que tiene clarísimas. Una que es convocar la consulta siempre y cuando sepa que se la van a echar para atrás, porque si no hubiera tenido dudas. Y la otra, evidentemente, es esperar a que los partidos que forman parte del paquete ahora mismo dentro de la consulta le pidan que no haya elecciones anticipadas. Y las dos cosas se van a cumplir. ¿Por qué digo lo primero? Es muy fácil. Evidentemente más con consulta sería mejor que sin consulta, pero como él sabe que no, porque le han dicho, cada vez que ha hablado en público o en privado, le han dicho que no, la mejor solución es pedirla, firmarla y que se la prohíban, porque entonces no deja el dominio a Esquerra.
o al menos intenta tapar el dominio de Esquerra, con lo cual le va bien. Es decir, yo he ido hasta donde he podido legalmente y me han parado esos tíos de Madrid, como siempre nos han parado desde que nacimos, tal. Ese discurso es perfecto para lo que quiere más. Y el segundo, que es el de las elecciones anticipadas, no las puede tener porque no le convienen, como decían allí, no le conviene nada, pero va a conseguir que le pidan que no las haga, porque él está comprometido con el resto en hacerlas. Y se lo va a pedir Esquerra, de hecho ya se lo ha pedido, se lo va a pedir el PSC y se lo va a pedir Iniciativa. ¿Por qué? Porque los tres van fatal. Esquerra es la única que podríamos pensar que es dudoso, porque Esquerra va muy bien. Pero a Esquerra no le va bien, no le va nada bien coger a la Generalitat aún sin salir de la crisis y prefiere coger los ayuntamientos, que va a coger casi todos, para desde ahí, cuando la crisis mengüe, pilar la Generalitat tranquila y serena. O sea, que este es el proceso que va a acabar. Con lo cual, ¿va a haber consulta? No va a haber consulta. O sea, más hoy está en lo previsto. Pero esta situación, Fernando, seguramente va a trasladar mucha presión a la calle, ¿no? O sea, ya hemos visto la CUP y la Asamblea Nacional Catalana que hoy mismo ya convocaban manifestaciones, han convocado para mañana en los ayuntamientos. O sea, y yo creo que los nacionalistas van a jugar al victimismo de Madrid nos lo impide y tratar de empujar a la gente a la calle, ¿no? Bueno, la jugada además está claro, como lo ha explicado perfectamente Francás, y va a tratar de llevar las cosas, o las ha llevado hasta el límite, no se le permite ir más allá, como también ha recordado Esparza, por razones puramente formales, es decir, por una cuestión de la ley, que es a lo que permanentemente se agarra Rajoy, a la ley y a Europa, para no mencionar a España, que parece que le produce una cierta vergüenza, y al final la gente se moviliza, sale a la calle, va a crear una gigantesca frustración y, lógicamente, como decía, desde el punto de vista político, el enfrentamiento está servido y no sabemos verdaderamente hasta dónde va a alcanzar. Hombre, yo creo que en las actuales circunstancias no se puede ir más allá de donde se ha ido, pero veamos cuál ha sido la actitud de Rajoy, y me parece muy significativa. Lo que acabamos de oír a Rajoy es no un intento de recobro de Cataluña, no un intento de decir soy el presidente de gobierno de España y Cataluña es España. Lo que ha hecho ha sido una invitación a los partidos catalanes, en este caso claramente a Convergencia, a la Generalidad, para que vuelva al redil de donde han salido, porque en el fondo lo que ha sucedido es que el nacionalismo ha mostrado a las claras su absoluta deslealtad a un proyecto de convivencia común y a todo lo que huele a España, por supuesto, ¿no? Entonces, Rajoy yo entiendo que tiene una papeleta muy complicada, muy difícil, pero tiene que hacer cumplir la ley. El problema no es el 9 de noviembre, el problema es el 10 de noviembre. El problema es qué va a pasar el 10 de noviembre, porque aquí no hay ningún plan. Y a mí me gustaría saber si lo hay o no, pero yo tengo para mí que no hay ningún plan. Hasta el día 9 de noviembre lo sabemos, incluso de este gobierno, incluso con este gobierno, podemos imaginarnos más o menos qué es lo que va a hacer. Pero el 10 de diciembre, a partir de ahí, ¿qué va a hacer el gobierno? No sabemos absolutamente nada de lo que piensa hacer. Si a fin de cuentas no hay ningún diseño político y todas las denuncias que están apareciendo últimamente muestran a las claras que han salido cuando interesan políticamente, cuando convienen políticamente, siendo esto así, parece que no se ha quebrado la esencial, digamos, complicidad que han manifestado los gobiernos españoles con el nacionalismo catalán durante 35 años. Esto sale ahora a la luz, no nos engañemos, por razones de conveniencia política. Es así, entonces en Cataluña lógicamente se percibe así y en el resto de España, hombre, tontos del todo tampoco somos, ¿no? Y esto coincide a la vez con una ofensiva general desnacionalizadora de España que llevamos sufriendo mucho tiempo. Hace 2 semanas apareció una encuesta que hablaba de que solo el 16% de los españoles sentían una lealtad hacia el proyecto común español como para, digamos, defender la patria común, ¿no? Es decir, todo lo que ha pasado durante este tiempo ha sido verdaderamente porque el gobierno español, porque los gobiernos españoles, porque el Estado central, porque Madrid, eso a la que tantas veces apelan, Madrid se lo ha permitido. Al final nos hemos hecho los tontos como si aquí no pasara nada, y yo no sé si a partir del día 10 vamos a seguir haciendo lo mismo, mirando para otro lado, haciendo que a los niños en los colegios de Cataluña no les castigan, no les persiguen cuando hablan español en los patios, haciendo que a los comerciantes no les sancionan, no les multan porque rotulen en español, en fin, haciendo que a España, como si a España no se le tratara como un verdadero apestado en Cataluña, y soportando que los filibusteros que han saqueado las conciencias y los bolsillos de los catalanes, resulta que nos acusen a los demás de ser quienes les roban. Hasta aquí podíamos llegar, hasta aquí hemos llegado, y el problema es que con la ley en la mano, el día 9 se hará cumplir la Constitución y se hará cumplir la unidad de España. Pero el día 10 de noviembre vamos a volver otra vez a lo mismo, vamos a imponer ese cumplimiento de la ley, de la Constitución y de la unidad de España en Cataluña, como ciertamente corresponde el día 9 de noviembre, y el día 10 de noviembre pasamos a otra cosa y volvemos a permitir los sistemáticos incumplimientos de que ha hecho gala la Generalidad durante todos estos años.
¿Ese es el plan? No tengas ninguna duda, ¿eh? Hoy hay una novedad que no sé, supongo que la habéis visto, que es una novedad en el tema de la nueva ley de educación en el País Vasco. Sí, señor. Ha habido un acuerdo ya para no modificar el tema del vasco en el País Vasco, para adaptar un poco la ley, cosa que no acabo de entender yo. O sea, una ley en el Parlamento, que se aprueba en un Parlamento, que más me parece, puede ser que incluso sea orgánica, la ley de educación, puede ser que sea orgánica, ¿no?, la ley de educación. Entonces, que un ministro pueda negociar con un lehendakari y cambiar los términos de la aplicación de la ley, cambiando la ley, no acabo de entender esto. Pero eso se ha dado por hecho, de tal manera que ya se ha anunciado que no se modifica en nada el sistema del vasco en el País Vasco, ni se modifica la relación de los consejos escolares con la dirección de centros. O sea, una cosa insólita. Entonces, eso en el País Vasco que no están diciendo nada, ¿eh? O sea, es evidente que en Cataluña el día... O sea, tú has hablado de enfrentamiento, y habla mucha gente de enfrentamiento. Yo entiendo que mañana es un día complicado, ¿eh? Pero probablemente sería más complicado si hubiera habido el referéndum el día siguiente al referéndum. Seguro. O sea, prefiero el enfrentamiento de no me dejan votar que el enfrentamiento de estoy 50,01 a 49,09, porque eso sí que es un enfrentamiento salvaje, ¿eh? Entonces, prefiero el enfrentamientito, ¿no? Y creo que más tendrá un problema. Pero vamos, tampoco, no están sufriendo por este problema, pero sí que habrá un problema porque mucha gente estaba muy emocionada y ahora mismo se ha desemocionado de golpe. El echar las culpas al de siempre, pues tiene la ventaja que el de siempre está a 600 kilómetros y, hombre, tampoco le puedes pegar, ¿no? Bueno, yo siento porque voy a poner la nota pesimista, ¿no? Pero para mí Mas ya ha ganado, ¿eh? O sea, Mas en su desafío ha ganado. Mas tenía perfectamente medido y sabía que se lo iban a revocar. Pese a eso ha lanzado el orden al gobierno. Ha vulnerado la legalidad, ya está vulnerada. O sea, ya ha hecho el paso. No porque se ejecute el referéndum, el delito no se ha consumado, porque en cierta manera ya está en grado de tentativa, ya ha tomado medidas que no corresponden. Por lo tanto, Mas en ese sentido yo creo que políticamente ha ganado. Sí se pueden hacer más cosas. Es decir, sí se pueden hacer más cosas y se deben hacer más cosas. Yo niego la mayor. A mí el recurso, que es un recurso armado y esta impugnación por vía de amparo, me parece muy bien, estará muy bien armada, seguro, no tengo ninguna duda que los abogados del Estado habrán hecho un extraordinario trabajo, pero esto no soluciona ningún problema. Esto no soluciona absolutamente ningún problema. El problema es el mismo ayer que hoy, exactamente igual. Y la única forma de atajar el problema es aplicar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho establece con claridad, diáfana, transparente, que realizar acciones contra los intereses generales de España, que es lo que dice el recurso, que es como actúa este señor, determina la aplicación inmediata del artículo 155. Puede. No, pero déjame, bueno, no puede, claro que puede, puede, pero es que lo que cueste, determina, escucha, o sea, posibilita, no determina. Abre la vía para que se pueda aplicar. Entonces, permite la utilización de ese artículo. Pero bien, de acuerdo, bien, pero no bien, para que todo el mundo tira de la moto, os quejáis de que más se tira de la moto y os tiráis todos de la moto. No, pero mira, luego te contaré la impugnación para que entiendas lo que es la impugnación. Si no es legal, si no es... Luego te explico derecho y he entendido te explicaré luego el tema de impugnación. Entonces, en cuanto al tema este, queda expedita, si te parece mejor, queda expedita la vía que contempla el artículo 155. Creo que la palabra es posibilita el que se pueda llevar a cabo la aplicación del artículo 155. Eso sí es una solución a un problema. Eso sí es una solución a un problema. Eso es crear... Bueno, déjame, eso es tu opinión, los demás tenemos una opinión distinta. Bueno, pues déjame ir por lo tanto que termine mi opinión y luego... Gracias a Dios se la de mucha gente. Bueno, pues bien, pero yo voy a intentar explicar la mía, si es tan amable. Perfectamente. Entonces, lo que yo creo que en este momento tenemos que tomar son las medidas que eviten que el día 9 o el día 10 o el día que se levante la suspensión, porque cuando estamos hablando que la suspensión son hasta 5 meses, es hasta 5 meses. Hasta 5, sí. Se puede levantar pasado mañana la suspensión. Sí. O sea, mañana por la mañana puede haber un acuerdo distinto por vía de impugnación mediante recurso que se hace frente a esta resolución que se hace mediante decreto, y entonces automáticamente mañana el Tribunal Constitucional se ha reunido, ha considerado que los argumentos jurídicos aportados por la de contraparte son válidos y levanta la suspensión. Mañana. Si así fuera, que espero que no sea así, pero si así fuera, no hemos resuelto nada con estas impugnaciones. Es necesario, y niego la mayor, y con esto se ha acabado. No, con esto no se ha acabado absolutamente nada. Con esto se han presentado unos recursos
¿de acuerdo? Que exclusivamente lo que hacen es que se atiende a una medida cautelar de suspensión, pero nada más, no se ha entrado en el fondo del asunto. El fondo del asunto político y social es que hay un señor que ha sido claramente, ha atentado claramente contra la integridad y los intereses generales de España, y eso no puede quedar sin condena, eso no puede quedar sin sanción, eso no puede quedar sin contestación. Pero de todos modos creo que estáis todos hablando de soluciones a una situación puntual, cuando creo que Esparza sí ha puesto el dedo en la llaga cuando hablaba de hablar en positivo de lo que es la unidad nacional. Es decir, estamos hablando de cómo solucionar el problema que ha surgido, sí, pero el problema auténtico es la fractura social que ya se ha generado en Cataluña y que eso ha sido fruto de 30 años. Pero claro, es que es un texto distinto, son dos que estamos en esta semana. El problema, claro, imagínate que hoy al revés. Hoy Rajoy dice, no hacemos nada y hablamos de filosofía de la unidad de España. Pues está claro, está claro. Hay que entrar. El tema de fondo no es eso. Ante una amenaza concreta hay que buscar una solución concreta, ¿no? Pero que el problema es mucho más profundo. Ese retintín o rintintín que diría Pedro Sánchez, con el que la gente de formación científica utiliza la palabra filosofía, es francamente molesto, mi querido Francas. ¿Cómo quieres usar? Yo creo que si algo le ha faltado precisamente a la construcción de España, de la España democrática vigente, es precisamente una filosofía nacional. Claro, sí. No la tiene. Yo no digo que hoy el Consejo de Ministros tuviera que haber salido con un ensayo sobre la unidad de España. No. El Consejo de Ministros tiene que adoptar las leyes que tenga que adoptar. Pero con esto pasa un poco como con lo de combatir el separatismo catalán, mandando mensajitos desde el móvil de Moragas a ver si pega una puñaladita por ahí. O sea, eso no es. Claro. Es decir, ese no es el camino. Tampoco es el recurso, Javier. Con esto no arreglamos absolutamente. Yo creo que el recurso, vamos a ver, trampea. Paraliza una situación. Sí, pero el problema... Pero políticamente... José María está convencido de que no va a haber consulta. Yo estoy convencido de que sí. O sea, yo no me proceso. Yo creo que el día 9 Cataluña va a estar llena de ayuntamientos y de colegios y de centros públicos que van a poner una urna que a lo mejor no tiene validez legal. Sinceramente, José María, me da igual que no la tenga, porque en la práctica tiene validez moral. Sí. Sí. Y vas a tener enfrente a un Estado completamente amedrentado. Sí. Yo quería hacer este punto igual que tú. Sí. Esperemos que no, porque a pesar de lo que habéis dicho, o que alguien ha dicho, hasta hoy no hay delito. A partir de mañana puede haber delito. Pero hasta hoy no hay delito. No, pero hay tentativa. Los parlamentos, gracias a Dios, son inmunes. O sea, pueden decidir lo que les dé la gana y el problema está... Cuando ejecutan una cosa que es ilegal, no se puede. Pero tomar las decisiones, faltaría más que como un parlamento, yo no puedo tomar una decisión si después me acato la ley que me prohíbe o me permite la decisión. Pero José María, discúlpame, pero sí que tenemos una discusión en derecho, pero lo que acabas de decir no tiene jurídicamente ningún sustento. Discúlpame, ninguno, cero. No, ni parlamentario, ningún estatuto, ningún parlamento puede tomar una decisión contraria a la norma. Y si la toma... No, disculpa. Y si la toma, está en un proceso de grado de tentativa contra el derecho no existe eso. No existirá. Pero no existirá en tu Código Penal. En el Código Penal español existe todavía. A nivel parlamentario no existe. Y a nivel parlamentario. Si yo como diputado soy inmune y puedo decir lo que quiera en el Congreso, me explicarás a mí. Dos personas inmunes. Dos solo. Eran dos. Rey y reina. Bueno, este debate no nos conduce a ningún sitio. No es verdad eso. De momento, personalmente creo que ante lo que había hoy, el Consejo de Ministros ha hecho lo que tenía que hacer hoy. Y el Tribunal Constitucional también. Y muy rápido. Quizá la pregunta es, tratemos de buscar solución a este problema en profundidad. Pero hoy había que hacer esto, creo que no tiene vuelta de hoja. En profundidad nos gustará, pero la única solución es la que hoy ha dicho Rajoy, el PSOE apoya, y más dijo ayer que no sé si nadie lo oyó. Porque más en un momento dado, ayer dijo una cosa que yo me he quedado asombrado, de que la prensa no haya caído. Más dice, la vía, y no lo dice porque le guste, sino que no tiene más remedio, digo para que no se parezca que yo soy el defensor de más, dice, la vía de la consulta es la segunda, no es la mejor opción. La mejor opción era negociar. Bueno, pues la mejor opción que era negociar, es decir, cuando fue al pacto fiscal, que fue tan mal educado que era imposible dárselo, si os acordáis de la escena, era decir, yo vengo a por esto y si no te pego, con lo cual te pego, entonces esto hay que estar mal de la cabeza para esto, ¿no? Pero la vía que abre Rajoy al decir que aún se está a tiempo, eso acabará con negociación. Pues igual que David Cameron acepta un referéndum secesionista en Escocia y después asume que va a dar más competencias a Escocia, me da la impresión de que hoy con Mariano Rajoy estamos en algo similar. He paralizado
a través del Tribunal Constitucional esta ilegalidad, pero estoy dejando abierta la puerta a una reforma constitucional que a lo mejor permita dar satisfacción al nacionalismo catalán. Así va a acabar. Es la impresión que me ha dado a mí, no sé. Lo que pasa es que sí, ese es el planteamiento, y de hecho lo que está ofreciendo Rajoy efectivamente es reeditar un pacto. Es decir, hemos estado... Porque aquí no se ha cuestionado nada mientras los consensos básicos no se han tocado. El problema es que el nacionalismo catalán, en un momento dado, que es una de las tres patas del sistema, el nacionalismo general, en este caso el catalán, se sale del redil y entonces dice, ¿qué hay de lo mío? Quiero más y ya no me conformo con esto. Le plantea el chantaje al gobierno en los términos en los que se acaban de expresar hace un momento y claro, eso es inaceptable para el gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Pues lo que está haciendo Rajoy, sencillamente. O sea, esto es lo que está haciendo porque políticamente en este momento es lo que puede hacer. Ahora bien, el problema está en que Rajoy lo que está ofreciendo es una reedición de los pactos que nos han traído hasta aquí. Al final es una victoria política además, al final es que más va a sacar ventaja de todo esto y no se resigna lógicamente a perder su posición política, que está en este momento la tiene perdidísima, ¿no? Yo sigo ¿Cuál pensando... sería la victoria de Rajoy? O sea, la derrota de Mas, ¿cuál hubiera sido? No, la derrota porque igual de Mas es que es imposible. Claro, es que llegado a este punto... La derrota de Mas es una. Llegado a la aplicación del Estado de Derecho y a este señor quitarle todas las competencias y suspenderle. Esa es la derrota de Mas. Eso no lo van a hacer. Y esa desafortunadamente... Y ese es el hundimiento del país. A tu a mí, que entonces, yo hablo en boca mía, y eso es lo que desafortunadamente no lo va a hacer. Pero la derrota de Mas pasa por ahí. Hoy Mas ha vencido. De verdad, yo estaba diciendo al principio, y no he terminado mi argumento, solamente por terminar, Mas ha vencido. Y sí va a haber referéndum. Va a haber un referéndum como el que tú apuntas. Van a sacar a la calle en términos claramente provocativos las urnas, y en los ayuntamientos ya lo han dicho. Hoy por la mañana yo oía a un alcalde, que además, por cierto, no era RC, sino era socialista, el cual estaba diciendo que él desde luego iba a sacarlo. Que lo iba a sacar. Pero eso es una charlotada, Rafael. Eso es una estracanada, hombre. Mira, de charlotadas sí. Está llena la historia y termina muy mal las charlotadas. Esas fiestas no te lo discuto. Terminan muy mal, Fernando. Sí. Entonces, va a haber, claro que va a haber. Que no va a servir absolutamente para nada. No, tú te acuerdas perfectamente de cómo se proclamó la Segunda República. Coño, con unas elecciones municipales, era una charlotada, tú. Sí, pero no es comparable porque hasta el momento no hay un vacío de poder como hubo y una entrega del poder por parte de los que entonces desertaron. Hasta el momento no lo hay. Y hasta el momento se está moviendo la cuestión política. Te quiero decir que yo soy el primero que no está de acuerdo con esto, pero creo que no va a haber referéndum y que lo más que pueda haber es una... Formalmente no puede haber. Entonces, ¿qué va a haber? Es que se ha hablado de una victoria moral. Yo no creo que haya ninguna victoria moral porque en un determinado número de ayuntamientos vayan a sacar a la calle las urnas. Es más, la fuerza pública en Cataluña tiene la obligación de impedirlo y si no lo impide, hay efectivos de la Policía Nacional que van a estar allí que lo van a impedir. Es decir, creo que por ese lado, sinceramente no me parece, aunque algunos grupos más o menos radicales lo hagan, desde luego, además lo que ha dicho hoy la portavocía de la Generalidad, creo que ese no es el plan de la Generalidad. Sinceramente lo creo, por eso digo que creo que no va a haber convocatoria. ¿El qué? ¿Sacar las urnas? Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Es el plan de la Asamblea Nacional de Cataluña. Claro, exacto. Y de un montón de ayuntamientos y de la Unión Cultural. Y ellos llevan desde hace 30 y tantos años jugando al mismo tiempo en tres bandas, que son uno, el mundo económico y estar en la pomada del poder. Otro, la gestión del propio territorio dentro de la legalidad y un tercero, que es la construcción de su identidad nacional. Y se activan unos u otros en función de las conveniencias. El delito para muchas ilusiones, O sea, insisto que a pesar de lo que se diga, el problema es que eso sería delito. O sea, que un ayuntamiento el día tal ponga una urna para eso es un delito, con lo cual al alcalde le puede caer un paquete interesante, por ejemplo, inhabilitación. Delitos son muchas cosas que han hecho, y les ha importado un bledo. El problema, señores, es que han trasladado la presión a la calle. Nosotros les estamos hoy preguntando en nuestro gatómetro si creen ustedes que desafiará Artur Mas a la legalidad y a pesar de todo mantendrá su consulta soberanista para el 9 de noviembre. Si opinan que sí, 905-810-811. Si opinan que no, 905-810-812. Hablar del asunto catalán estos días no es solamente hablar del desafío soberanista, sino también de esa sombra de corrupción que está salpicando pues, a ilustres apellidos de la sociedad catalana, a políticos nacionalistas catalanes. Hoy mismo el diario El Mundo lleva en portada un titular realmente llamativo. Dice: Liechtenstein informa de que Artur Mas estaría ligado a negocios ilegales de los Pujol. ¿Estaría el propio Artur Mas ligado a negocios ilegales de los Pujol? La verdad es que esta noticia nos ha llamado la atención no porque nos haya resultado novedosa, sino porque esta historia la publicó ya Xavier Orcajo en La Gaceta el pasado 31 de julio.
el 31 de julio, hace 2 meses, ya salía la historia de otro defraudador fiscal con todas las posibles relaciones que pudieran existir entre el propio Artur Mas, el actual presidente de la Generalitat, con la familia de Jordi Pujol. Y poco después, el 4 de septiembre, Gaceta ampliaba todo este tema dando detalles acerca de Brandrich, la sociedad que vincula a Jordi Pujol Ferrusola con Artur Mas en esos presuntos negocios. Es decir, esa información que aparece hoy en El Mundo la conocemos ya de cerca, que como les decimos fue el director de Gaceta.es, Xavier Cajo, quien nos ofreció detalles. Vamos a ver si nos amplía y nos aclara este asunto. Conectamos con la redacción de Gaceta. Xavier Cajo, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, pues efectivamente, en julio explicábamos que una de las claves del clan de los Pujol era una empresa Brandrich en Chelsea, en Londres, y cómo el mago Herbert era el hombre que hacía que Jordi Pujol Ferrusola tuviera patrimonio en Liechtenstein. También, del mismo modo, publicamos anteriormente que hay otra concomitancia con uno de los casos estrellas de la justicia española, el caso Gürtel, porque tanto los Pujol como los de Gürtel utilizaban las tramas de Ramón Blanco Balín, imputado en la trama Gürtel, para llegar a colocar dinero en el exterior. Lo verdaderamente extraño es que, siendo que es material que es de conocimiento público y que parece relevante para las investigaciones del juez Ruth, este material estaba en conocimiento del gobierno, había llegado a primeros de septiembre de Liechtenstein, firmado por las autoridades financieras de ese principado. Sin embargo, el gobierno no pidió, a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, ningún tipo de medida contra Jordi Pujol Ferrusola. ¿Será que empieza a funcionar aquello de Jordi Pujol? Ya saben que rompes la rama y te cargas el nido, pero no te cargas solo el de unos, sino también te cargas el de otros, y hay alguien que está dando una cosa por la otra. Gracias, Xavier Cajo. Efectivamente, acabas de dar en el clavo. Si esto desde principios de septiembre estaba en poder de las autoridades españolas, ¿por qué no hay medidas cautelares contra Jordi Pujol Ferrusola? ¿Se acuerdan el viernes pasado cuando compareció Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat, en el Parlamento de Cataluña? Ahí, bueno, se sometió a las preguntas. La verdad es que no contestó absolutamente a nada, pero algunas preguntas fueron especialmente interesantes, sobre todo las del líder de Ciutadans. Albert Rivera le hizo una retahíla de preguntas que vamos a recordar, y en especial una de ellas hacía referencia a si Artur Mas había tenido algún tipo de relación con los negocios de la familia. Vamos a recordar ese momento. ¿Por qué tienen miedo a lo que pueda salir de Andorra? ¿Por qué están presionando y por qué están poniendo todas las medidas para no saber cuál es su fortuna en Andorra y de su familia? Yo le invito a que usted deje que conozcamos todo lo que tiene usted. Es la única manera de ser creíble. De tornar-se creïble. Y además le pregunto, ¿han pagado con dinero ilícito las multas de Hacienda? ¿Están pagando con dinero ilícito las multas de los delitos que han cometido? ¿Está pactando con la Fiscalía, señor Pujol, para exculpar a sus hijos y a su mujer? A mí me gustaría saber si el señor Mas está al corriente de todo lo que pasaba en su gobierno. El señor Mas, el presidente de la Generalitat, la persona que gobierna en Cataluña, ¿formaba parte de la trama de la banda, sí o no? No tiene nada que ver y nunca ha sabido nada del 3, ni del 4, ni del 5%, ni del caso Palau, ni del secretario de las Finanzas, ni del señor Millet. ¿El señor Mas no se enteraba de nada cuando era consejero de su gobierno, o es que el señor Mas engaña también a los catalanes? Pues esto es lo que preguntaba Albert Rivera el pasado viernes a Jordi Pujol, si el señor Mas tenía alguna implicación con esas sospechas de corrupción de la familia Pujol. La verdad es que, bueno, esta información de hoy del Mundo, la de hace 2 meses de Gaceta, vienen a confirmar que parece ser que sí hay elementos que la policía está investigando, puntos de conexión. ¿Pero qué contestó Jordi Pujol a todo eso? Bueno, la verdad es que absolutamente nada. No dio explicaciones a ninguna de las muchísimas y clarísimas preguntas que le hizo Albert Rivera, ni tampoco a las que le hizo Alicia Sánchez Camacho. Lo único que consiguieron estos 2 diputados fue cabrear sonadamente a Jordi Pujol. ¿Se acuerdan? No han sido condenados. Por tanto, hay un punto de frivolidad, de enreda, que algo queda, y de mezclarlo todo para crear una sensación, en fin, de malestar y culpabilidad dirigida en este caso muy particularmente contra mí y también contra Convergencia. Si el gobierno de Convergencia y Unión hubiera sido tan malo y tan corrupto y tan incapaz, entonces hubiera sido una condena terrible para el conjunto de la clase política catalana. Porque este gobierno, en democracia y con tipo de posibilidades de hacer oposición, este gobierno gobernó durante 23 años con elecciones libres.
No era un desastre, porque el país no lo era, ni lo es un desastre. No era ni lo es. Ni lo era, ni lo es. Pero Convergencia y Unión tampoco. Y si todo hubiera sido tan corrupto, no se hubiera aguantado. Este infantilismo, haciéndolo público y difundiéndolo por los periódicos y por segunda vez en los periódicos, y además más graves al difundirlo por determinados líderes políticos, esto es un fraude no intelectual, sino moral, porque es mentira. Nadie me podrá negar que, al menos, que este acto de, digamos, respeto con el Parlamento sí que lo he tenido, pero me he excitado porque me da pena algunas de las cosas que se han dicho. Y la falta, digamos, de audacia, entre comillas, de algunas de las cosas que se han dicho. Bueno, Jordi Pujol debió pensar que a base de gritar tendría más razón, porque me da pena lo que ustedes me están preguntando. Eso es lo que ocurrió el pasado viernes. Lamentable espectáculo, Alejandra. Sí, esto de disfrazar la acción de la justicia como una caza de brujas contra un político, contra un partido político o incluso contra un gobierno autonómico, pues es un sistema de defensa bastante lamentable que terminará por caer en donde tiene que caer, que es en sede judicial. En el Parlamento catalán ni Albert Rivera, ni Alicia Sánchez Camacho, ni ningún otro diputado autonómico tiene que presentar pruebas, ni hay nadie que dicte sentencia. Lo que se está es pidiendo una comparecencia explicativa en amor a la transparencia de la democracia a la que aludía Jordi Pujol. Pues poco aclaró Jordi Pujol, salvo pegar estos barridos, ¿no? Exacto, eso es lo que se pretendía de él, que explicara y que pusiera en sede parlamentaria las cuentas y los dineros públicos cuyo destino está en tela de juicio. El hecho de aludir a 23 años de gobierno en elecciones libres tiene poca base. En Andalucía el Partido Socialista lleva muchos más años gobernando, también con elecciones libres, y creo que está en sede judicial y tardaremos, bueno, quizá mucho porque la justicia estamos en España, pero espero que poco en tener sentencias que demuestren que al menos en el caso de los ERES había un poquito de corrupción durante muchos años y habiendo elecciones libres. En general en España hemos aprendido en esta última etapa democrática que los casos de corrupción, aunque sea a mansalva y a mansalva se ha robado en España, tardan mucho y en ocasiones no llega nunca a pasar factura a quienes se llenan los bolsillos vaciando las arcas públicas. ¿Había, Fernando, una sombra de amenaza en las palabras de Jordi Pujol cuando decía cuidado, no derriben la rama del árbol, a ver si tiran el árbol entero, si se cae este nido, a ver si se caen otros? ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba diciendo a ver si voy a tirar de la manta o algo así? Estaba en la línea de aquello de ¿pero qué coño es la UDEF? O sea, estaba en esa línea, ¿no? Sí, se nota que no está acostumbrado a que le lleven la contraria, a que le hagan preguntas comprometidas. Y menos allí, ¿eh? Y menos allí. Está acostumbrado a la aquí mando yo y todas estas cosas. Y efectivamente, como ha dicho Alejandra hace un momento, pero esa idea de que las urnas absuelven la corrupción es una cosa de lo más, bueno, de lo más propio del nacionalismo catalán y en general del nacionalismo, que es una cosa en sí misma tóxica, ¿no? Y que los Pujol, bueno, pues lo que han hecho durante todo este tiempo, y ahora se está viendo con la complicidad de algunos más, digamos, más allá de los propios Pujol, pues ha sido el medio de llevárselo crudo. Se envuelven en la bandera, son patriotas y utilizan el nacionalismo como son patriotas de vía estrecha, naturalmente, no patriotas de verdad, y utilizan el nacionalismo, pues ese elemento tóxico que es una filosofía empobrecedora hasta el extremo, porque hace falta ser filosóficamente muy pobre para mantener ese tipo de ideas, pues en definitiva el nacionalismo no es más que el egoísmo de los pueblos, y en España además es tan egoísta el nacionalismo que además es la protesta de los privilegiados, porque en España, curiosamente, el nacionalismo es la propuesta de los pueblos privilegiados, no es la propuesta de los desheredados de la fortuna a lo largo de nuestra historia, sino todo lo contrario. Y claro, ellos se han envuelto en la mística de lo colectivo, y ahora a ver quién se atreve a preguntarle a Pujol en sede parlamentaria por las trapacerías, por las golferías que han cometido él, su familia, presuntamente, por lo que sabemos hasta ahora, y todo el ámbito del nacionalismo que no por casualidad está absolutamente salpicado de la misma miseria. Decía Unamuno, les decía a los nacionalistas a comienzos de siglo, que cuanto más se empeñaban en ir contra España
más hispanos demostraban ser, porque la tendencia ibérica era la dispersión, ¿no? Bueno, pues haciendo una especie de paralelismo con esa idea unamuniana, podríamos decir que, dado el estado del país en el que casi todo es corrupción, viendo lo que es Cataluña, desde luego serían los más españoles de todos los españoles, a fuer de ser los más corruptos de toda nuestra piel de toro. Bueno, es que a lo mejor no es en sede parlamentaria donde hay que pedir explicaciones a Jordi Pujol, sino a lo mejor delante de un juez. En fin, claro, veremos cómo van las investigaciones de la UDEF. ¿Qué coño es eso de la UDEF que decía él? Vamos a ver si le van a hacer que. En fin, no nos cansemos y aburramos más con el tema de Cataluña, que tenemos muchísima tela que cortar en un día como hoy. Si les parece, vamos a ir cerrando gatómetro. Sira, cuéntanos de momento qué respuesta obtenemos a nuestra primera pregunta de esta noche. Pues a la pregunta, ¿desafiará Artur Mas la legalidad y mantendrá la consulta? El resultado del gatómetro es bastante igualado. Tenemos aproximadamente un 50% en ambos casos, aunque va un poco por delante el sí, me parece, pero no tengo ahora mismo los datos visibles. Problemas para visualizar la señal, pero la última vez que habíamos visto estaba ganando el que no la iba a desafiar por un 52, creo, más o menos, ¿verdad, Sira? Sí, aproximadamente era bastante igualado el resultado. Bueno, bastante empatadito. De todos modos, ¿estamos en disposición ya de ofrecerles una nueva pregunta a nuestros espectadores hoy? ¿No? Bueno, pues si les parece, hacemos una pequeñísima pausa y ahora mismo volvemos, porque entre otras cosas les queremos hablar del nuevo ministro de Justicia. Hasta ahora mismo. Ya tenemos nuevo ministro de Justicia. Rafael Català Polo tomaba posesión hoy y juraba su cargo ante la Biblia y el crucifijo en presencia del rey Felipe VI y también del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En sus primeras declaraciones públicas, el nuevo ministro de Justicia pues se ha comprometido, como no podía ser de otra manera, a preservar y hacer cumplir la Constitución. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Justicia con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Nuevo ministro de Justicia, y ahora les vamos a contar algo que hemos sabido y que publica hoy Gaceta.es acerca de la familia del ministro. Pero antes, creo que ahora, Sira, ahora creo que sí podemos cerrar el gatómetro, que antes no hemos podido dar la cifra exacta, a ver si podemos sacar de dudas a nuestros espectadores ahora. Finalmente sí, tenemos los resultados, que son en torno a un 52,8% para el no, que las personas, un 52,8% de las personas consideran que no desafiará la legalidad, y un 47,2% consideran que sí, que mantendrá la consulta igualmente. ¿Es el referéndum de Escocia? ¿Los porcentajes? No, pues sí, se parece mucho, ¿verdad? Prácticamente sí, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Finalmente hemos podido cerrar ese gatómetro, que teníamos dificultades para saber exactamente el punto. Bueno, ya han visto, 52 y pico, 47 y pico. De todos modos, veremos qué es lo que da de sí todo este asunto. Y hoy les estamos hablando, como les decimos, del nuevo ministro de Justicia. Vale, pues resulta que el ministro de Justicia tiene un hermano, que se llama Rufo Gabriel Català Polo. Y resulta que Rufo Gabriel Català Polo, al que pueden ver ahí, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por atraco a mano armada a un banco. Nada menos. Y bueno, la verdad es que, en fin, en todas las familias cuecerabas, que dice aquel, todo el mundo puede tener algún familiar que ha cometido algún desliz en su vida. Pero lo que nos llama poderosamente la atención es que fue indultado. Cuando le condenaron a los 2 años, les he dicho 3 años y 6 meses, resulta que en el año 2003 fue indultado cuando su hermano Rafael ocupaba la Secretaría de Estado de Justicia, siendo ministro de Justicia José María Michavila Núñez. Ahí tienen el Real Decreto de 31 de enero del año 2003, por el cual era indultado. Y yo les quiero preguntar, llama poderosamente la atención, ¿no?, que siendo secretario de Estado de Justicia indulten a un hermano, no sé, o es una coincidencia muy grande. Si fueran un tema privado no se podría haber hecho sin que estéticamente quedara horrible eso, ¿no? Supongo que en la parte pública es lo mismo. ¿Afecta de algún modo al señor Català Polo, que hoy ha tomado posesión como nuevo ministro, esta pequeña anécdota de su pasado? No creo que sea una medalla, precisamente. A mí me parece que sí. Es decir, evidentemente sería absurdo, como decir, hacer solidario al ministro de los delitos de un hermano. Es decir, esas cosas evidentemente no tiene ningún sentido. Ahora, el indulto es una medida de gracia perfectamente, ya no discrecional, sino a juzgar por los hechos, arbitraria en manos del gobierno. Todos hemos visto peticiones de indultos que parecían sensatamente justificadas, que se han denegado, y el hecho
de que un delito de esas características sea indultado cuando el hermano del reo es, no sé si es el término adecuado, reo, es secretario de Estado de Justicia. Reo, ya no era imputado, era reo. Pues me parece que por lo menos, como poco, es impresentable desde el punto de vista estético y seguramente no solo estético. Entonces, evidentemente sí que afecta, claro. Sí que afecta porque al final, quieras que no, digamos que pone al nuevo ministro de Justicia demasiado cerca del lado oscuro de la vida. ¿Alguno de ustedes me puede explicar de qué depende de que un gobierno conceda un indulto o no lo conceda? De que le dé la gana. Es discrecional. No, tiene que tener una petición, ¿eh? Sí, pero una vez entrada la petición de que le dé la gana. Sí, pero a lo que voy. El motivo de mi pregunta era para obtener esta respuesta. Es discrecional. Es decir, el gobierno da el indulto a quien le da la gana. El derecho de gracia. Es decir, gracia. El Ministerio de Gracia. Derecho de gracia. Es decir, que si uno tiene la gracia de tener un hermano secretario de Estado de Justicia, probablemente está más cerca de obtener un indulto que si no tiene un hermano. Pero incluso es más, Javier, incluso es más fácil que llegues a poderlo pedir. Ahí quería llegar porque ya que hemos cerrado un gatómetro, vamos a abrir otro. ¿Creen ustedes que habría que eliminar los indultos para evitar esos tratos de favor a cargos públicos? Mándennos su opinión. Si creen que habría que eliminarlos para evitar justamente ese tipo de cosas, ya saben, 905-810-811. Si creen que no, 905-810-812. Y ahora sí, les dejo que se explayen. No, vamos a ver, yo a esa pregunta la tengo claro. No creo que hay que eliminar los indultos, no. Yo creo que los indultos son elementos de gracia que realmente que sí se deben mantener y que existen razones más que justificadas para que en determinados supuestos se dé. Volviendo a lo que interesa, que es el asunto esto del hermano del ministro catalá, yo sí que creo que hay un conflicto de intereses, clarísimo. Siendo secretario de Estado, el secretario de Estado es realmente el responsable de la parte técnica de un ministerio. Y en ese sentido, desde luego, sin lugar a dudas, ese expediente ha pasado por sus manos. Yo no sé si ha habido un proceso que existe, está contemplado. Exactamente. Claro. Yo no sé si ha existido un proceso por el cual este señor se inhibió en todo el procedimiento, que existe ese procedimiento administrativo, en el cual cuando hay un conflicto de interés, un funcionario se puede inhibir, es decir, se puede autorrecusar y apartarse del expediente administrativo. Sí, pero bueno, Rafael, de todos modos, eso también sería un formalismo. Pero suena fatal. Mi amigo el ministro sabe que es mi hermano, ¿no? O sea, yo mínimo no tengo nada que ver, pero mi amigo el ministro sabe. Pero formalmente sería hacer lo que hay que hacer. Pero Javier, a eso iba. Aunque existiera el procedimiento y hubiera utilizado el procedimiento de autorrecusación, de inhibición sobre ese expediente administrativo, aún así suena fatal. Suena fatal. O sea, políticamente hablando suena fatal. Porque es lo que tú dices. Yo me cubro el expediente, me doy todo el, digamos, todo el parapeto que pueda necesitar jurídico para que no me diga nada, pero mi amigo, el ministro, porque además el secretario de Estado es cargo de confianza designado por el ministro, mi amigo el ministro indulta a mi hermano. Una cosa que suena feísima. Pero feísima. A mí me suena abiertamente a escándalo. Claro. O sea, pero así, a mí me suena un escándalo. Es decir, esto es nepotismo, tiene toda la apariencia, tiene toda la pinta, y además no es la primera vez. Recordemos un caso sangrante también que hubo, si no recuerdo mal, de Gallardón con un kamikaze, cuyo caso llevaba a una persona allegada al exministro recientemente dimisionario y tal. O sea, me parece sinceramente un escándalo que revela la impunidad en la que se mueve toda esta cierta llamada casta con ese conchabeo y ese nepotismo que nos están demostrando de manera vergonzosa. A mí, vamos, no quiero hacer un chascarrillo, pero de verdad que lo de Rufo echa un cierto tufo. Y el tufo es, de verdad, a nepotismo insoportable. Esto empieza a, de verdad, adquirir unos ciertos tintes sencillamente insoportables, ¿eh? O sea, luego pasa lo que pasa, en la calle está la gente y la calle vota ciertas cosas que vota y hay razones objetivas para que lo haga, porque desde luego esto es un escándalo. Además es imprudente. Sí. Es decir, en condiciones normales, un ser normal... Yo conozco gente, por ejemplo, estando en un ayuntamiento, que cuando ha sabido, de alcaldes, que cuando ha sabido que un pariente próximo pedía una plaza en aquel ayuntamiento, lo que han hecho es avisar para que se perdiera el expediente. Y han recomendado a la persona de que se vaya a otro ayuntamiento a pedirlo, precisamente por la prudencia de que, por muy buena que fuera la persona o por muy mala, cualquiera de las soluciones sería malentendida. Yo creo que eso puede ser injusto por la persona, porque igual ese señor pues merecía el indulto, no creo por lo que pasó, pero evidentemente hay que ser prudente y tienes que conseguir no solamente lo de la famosa mujer del César, ¿no? Claro. Además de que sea escandaloso, porque ya sabes que tiene un precio el hecho de tener un pariente colocado, porque además, que sepa yo, eso sí que sabrás más tú que yo, no sé si es tan fácil que se pida un indulto, o sea,
es tan fácil jurídicamente pedir un indulto. Pedir un indulto es facilísimo, es un folio. Y que llegue al ministerio y que el ministro lo considere, llegan todos. Que se mueran, llegan todos. Lo que pasa es que la gente no sabe la cantidad de indultos que se piden, pero se piden barbaridad de indultos. O sea, todas las sentencias que tienen prisión. Todos, ¿crees? O... Sí. ¿Pero cuántos se conceden, Rafael? Muy pocos. Depende de la temporada, ¿eh? Depende de cómo lo midas. No requiere un dictamen. Muy poco. Me parece que se conceden una barbaridad de indultos. Y que además ha ido. Tienes razón. Claro, ha sido una cantidad creciente. En valores absolutos, muy pocos. Muy pocos. Respecto de los que se solicitan. Pero en términos brutos. En términos de valores absolutos, te diría que el número de indultos anuales te quedaría sorprendida si a lo mejor son 6, 8, 10. O si llegan, ¿eh? Los que se conceden. Yo me acercaría más a 100 hasta el año pasado. No, vamos a ver, no. Yo me acercaría más a 100. No, hombre, que va. No, hombre, que no. No llegan. Bueno, yo por lo menos, yo digo que en la práctica, en el mundo del derecho donde me desenvuelvo, donde los compañeros piden indultos y hemos pedido indultos, te digo, yo en 34 años habré pedido varios, ni uno. Y compañeros míos con la experiencia igual que yo de 30 y tantos, 40 años, que hayan tenido el indulto y lo hayan pedido, los contaría con los dedos de la mano. ¿Una solicitud de indulto tiene que ir argumentada? Sí, pero mira, la solicitud de indulto, el argumento es un argumento baladí, es de gracia. Es decir, es que es un señor que realmente se ha rehabilitado, es un señor que la cárcel le va a perjudicar enormemente, que tiene una familia, que realmente... Y hay casos completamente ciertos, por eso yo soy partidario del indulto. Yo he vivido situaciones... En torno a 500, Rafael, perdona, indultos por año. Pero, ¿solicitudes o concedidos? No, concedidos. Mira, no conocido, a mí me sorprende eso. En los primeros 11 meses del gobierno de Rajoy, 468. Sí, se ha montado incluso una web que se llama El Indultómetro porque es un escándalo de tal envergadura, vamos por más de 10.000. O sea, además cada gobierno nuevo que llega... Yo te digo que yo si me dices que menos de 12 te hubiera dicho que también. No, por eso te digo que menos de 100 era muy difícil. Es que el problema no... O en toda la época. Una cosa es pedir el indulto y otra cosa es que se conceda. Cada año más. No mezclen ustedes conversaciones. Me da la sensación de que la concesión no es directamente proporcional a pedir el indulto, sino que es directamente proporcional a quien pide el indulto, que es muy distinto. Entonces puede ser que según qué personas tengan muy poco futuro pidiendo un indulto y según qué abogados tengan mucho futuro pidiendo un indulto. También, no porque sepan más derecho. Con lo que has dicho, sí. No porque sepan mucho más derecho, sino porque tienen vía libre hacia un lugar. Porque el ministro, evidentemente, si le llegan montones así y todos son igual, que han hecho algo malo y son buena gente, porque alguien dice que son preciosos y tienen muchos hijos y trabajaba muy bien de pequeñito, con 200 de eso, pero Pepito, oye, mírate el de Pepito, que nos ha llamado Zutanito. Se mira el de Pepito y el de Pepito y ya está. Pero en cualquier caso, sobre el total... Porque al ser un derecho de gracia, el total serán poquísimos. Deben ser un porcentaje mínimo. Ya, pero que son muchos, ¿eh? Sí. Yo creo que normalmente en cada Consejo de Ministros sale una retaíla, pero hay que ir a buscarlo, hay que ir a leerlo. Es creciente el número. Y ya se procura que no se lea concedidos. Estamos viendo en 400 y pico hace 4 o 5 años. Ahora habrán bajado de golpe. Y hasta este año han subido. Mira, Gallardón en su primer año 501. Sí, pero ahora bajarán de golpe. Porque el ambiente no está para eso. Bueno, pero para el nuevo ministro de Justicia dices. No, el ambiente en la calle. ¿Penal o administrativo? Me gustaría entenderlo, porque son dos matices completamente distintos. Entonces, quiero verlo. Supongo que se pedirán para condenar. Gracias desde una multa a una cárcel. Claro, se piden indultos en todo tipo de condenas. A lo que vamos. Vamos a continuar. Solicitar un indulto no tiene que ir excesivamente argumentado, según me dicen ustedes, y concederlo tampoco requiere un dictamen previo. Pero fíjate, Javier, que elabora quién. Instituciones penitenciarias, el fiscal de el Ministerio Público, la Fiscalía. Depende si está o no en prisión, participa el juez penitenciario. Si no está en prisión, es un expediente administrativo que se abre y luego depende de qué indulto se pida. Dependiendo del indulto que tú estás pidiendo, participa el ministerio afectado a ese indulto, ¿no? Pero hay un informe técnico, por supuesto, y llega un informe técnico a... Es decir, que hay elementos objetivos para poder analizar si un indulto ha sido concedido de manera racional o no. Sí. En este caso concreto se tuvieron en cuenta los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, que fue el número 3 de lo penal de Tarragona. No puede ser que los indultos que llegan al Gobierno pasan por el Ministerio de Justicia y solo lleguen al Consejo de Ministros los que el Ministerio de Justicia
diríamos, sanciona en favor. Favorablemente. El proceso muy transparente. Con lo cual se mueren todos antes. Es que me da la sensación de que van por ahí los tiros. De los indultos no se informa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Faltaría más. Tienes que ir a buscar luego, al cabo de las horas, días, en el BOE, qué es lo que ha salido. Sí. Es más, ni siquiera... Habitualmente, bueno, a lo mejor ahora tiramos de hemeroteca y me equivoco, pero que yo recuerde, ni a María Teresa Fernández de la Vega ni a Soraya Sáenz de Santa María ha admitido nunca jamás una pregunta sobre ningún indulto. Ni los polémicos de Alfredo Sáenz, ni ninguno, nunca no responden. Entonces, el proceso especialmente transparente no es. En este caso concreto es un escándalo mayúsculo y lástima que este señor haya jurado ya su cargo y ahora tenga que entrar en un proceso mucho más complicado que si hubiera evitado jurarlo. Bueno, en este caso, gracias a la información de Gaceta.es, algún miembro del gobierno se verá obligado a responder acerca de este indulto, ¿no? Como mucho. Hay que dar explicaciones. Darán explicaciones, mínimo, pero no afectarán nada más. Y yo dudo que, hombre, si hubiera sido antes, igual hubiera cambiado el nombre. Aunque lo dudo, ¿eh? Que si se hubiera sabido antes. Sí, con la filosofía PP lo dudo que Rajoy, por una cosa así, modifique. Lo que es increíble es que se hagan estos nombramientos sin tener en cuenta este tipo de cosas. Que parece que en este gobierno nombran a la gente sin saber a quién están nombrando. Yo creo que esto es un notición. ¿Cómo es posible? Yo creo que esto es un notición de Gaceta. No es el hecho de que uno cuide más a su familia. Yo creo que esto mañana va a tener, bueno, es una nueva mucha repercusión. Una nueva exclusiva de Horcajo. Y yo me he quedado sorprendido con esto. Pero también os voy a decir una cosa, está mezclado todo, ¿eh? ¿Qué quieres decir que está mezclado todo? Que está hablando de todo tipo de indultos y de todo tipo de gracia. O sea que el conjunto de la gracia es verdad, pero este tipo de indultos a lo que está refiriendo estamos hablando de 9, 11... Es el tipo concreto del... que es un asalto a mano armada, creo. En este caso es una estafa. Es un atraco a mano armada a una entidad bancaria. Creo que era el segundo, además, por lo que pone ahí, creo que tenía un antecedente. Pero digo que lo de cuidar a la familia, y hace tiempo que en política sabemos que funciona muy bien, ¿no? En Andalucía ha funcionado eso. Fíjate que los que ingresan en prisión, que es a partir de 2 años, porque hasta 2 años se puede suspender la pena, son muy bajos. O sea que realmente... Fue condenado a 3 años y 6 meses y tras este indulto le fue conmutada por una pena de 2 años, que ese ya no suponía ingreso en prisión. Justo está por eso, es lo que iba a decir. La gracia puede, y ahí está ahí está el truco, la gracia está en que la gracia te la pueden conceder o total o parcial. En este caso la conceden parcial porque no hace falta. Y con la parcial suspenden. Para no tener que cumplir en la cárcel. Suspenden menos de 2 años. Y entonces ya el juez automáticamente suspende. Pero podría no suspender el juez. Lo podían suspender, claro. Es que eso sí que el 99% es una revisión de condena. Pero lo digo porque hay gente que con 2 años que con 2 años no entras. Yo estoy indignada. Y hay gente que con 2 años entra. Con 2 años entras, sí, claro. O sea, lo justo es que con 2 años entres. A ver, Esparza, que estás muy callado. ¿Eres partidario de que existan los indultos, sí o no? ¿Por qué? Soy partidario de que existan los indultos porque, vamos a ver, si todo no es un plano puramente teórico, ¿verdad? Todos sabemos que la justicia falla, yo no diré que más que una escopeta de feria, pero es evidente que hay casos en los que una pena puede ser excesiva respecto a la situación objetiva. Pongo un ejemplo que conozco bien. Los atentados a la autoridad en España están sobrepenados porque se hizo para proteger a los concejales en el País Vasco. El resultado es que si en un pueblo un señor pega a su alcalde por lo que sea, le cae, como si fuera saltipotros. Bueno, no, más. Bien, hay descompensaciones dentro del propio sistema que seguramente son inevitables y que además muchas de ellas tienen su razón de ser, pero que necesitan algún mecanismo que las pueda compensar. Entonces, desde un punto de vista, digamos, objetivo, en el mejor de los mundos posibles, los indultos deberían servir para compensar ese tipo de Por ponerte un ejemplo, ¿sería el indulto de aplicación en el caso de esa madre que asesinó al violador de su hija? Tratándose de un asesinato, yo no estoy muy seguro de que... Es decir, la mujer, al cometer un asesinato, está claro que debía ser condenada. Él está hablando en términos de justicia moral, digamos. La mujer, ante un caso de asesinato, lógicamente, la justicia la tiene que condenar, pero si se considera que fue eso, venganza porque el hombre había violado a su hija y todo eso, ¿podría ser de aplicación un indulto? Yo creo que depende de la situación por una cuestión de justicia moral. No, por una, claro, ya sabemos que a ese delito, a esa pena, como a cualquier otra, el indulto se puede aplicar en teoría. Yo creo que en un caso concreto hay que estudiar absolutamente todas las circunstancias de un caso para saber si el indulto es justo o no. ¿Cómo es la persona, cómo está la persona actualmente? Exactamente. ¿Cómo se mueve? Pero yo es que creo que eso no se hace. Entonces, por lo que estamos viendo de la mecánica real del indulto,
se aplica en unas situaciones en las que las motivaciones que mueven al Ministerio de Justicia permanecen oscuras como la boca de Saurón. Claro. Y nadie sabe exactamente por qué motivo, porque además nunca se explica. Es que no tiene en general, obligación el Ejecutivo, es lo que es escandaloso. Yo te doy razones por las que sí son justas. Mira, yo tengo, colabora en mi despacho una persona que además ha estado en esta casa, que es Fernando Ferrín Calamita, sí, que fue condenado, colabora, bueno, me siento muy orgulloso que esté en mi despacho. Todas las peticiones. Todos los indultos que hemos solicitado, todos le han sido negados. Todos, absolutamente todos denegados, ¿no? Y recordará a nuestros espectadores de lo que se trataba. Exactamente, que se trataba. Hay que recordar. Bueno, y no solamente eso, sino que, ojo, que al final lo que él dijo que iba a pasar, ha pasado. O sea, lo que él dijo que podía llegar a pasar, ha pasado. Vale la pena que recordemos el caso para que sepa de qué estamos hablando. Aquel juez que fue condenado por exigir una investigación, digamos, de carácter privado sobre dos lesbianas que iban a adoptar un niño. Exactamente. Una de las conclusiones de aquella investigación era que no le ofrecían garantías de permanencia en su unión a estas dos personas y por eso desaconsejaba. Y se ha separado. Por lo cual fue condenado como homófobo, como no sé qué tal. Fue condenado por prevaricación porque se consideró que estaba prolongando en exceso y poniendo dificultades a esta pareja para proceder con la adopción. Que estaba tomando resoluciones manifiestamente fue condenado a 10 años de inhabilitación para el cargo público, con lo cual tuvo que abandonar su carrera en la judicatura. Sí. Y ahora resulta que esta pareja de señoras efectivamente se han separado. Y se han denunciado entre sí, además. No, y hay un cisco, y la pobre niña está sufriendo todas las consecuencias, que era lo que precisamente lo que estaba intentando. No evitar, porque él no puede evitar, pero sí estaba intentando que se hicieran todos los estudios necesarios, y eso fue utilizado como un caso de adopción. No, totalmente de acuerdo. Claro. Yo lo compro. Un retraso malicioso, una resolución manifiestamente injusta, según dice el Tribunal Supremo, de forma tal que entonces se le condena, cuando en realidad lo que ha sucedido, termina sucediendo, es precisamente lo que él quería que en esos estudios se ampararan. Bien, correcto. Por lo tanto, en ese caso, si perdió el indulto, por supuestísimo. Rafael, ante la reiterada solicitud de indulto para este juez, ¿hay argumentación de la negativa a concedérselo? Es decir, sí, que no ampara que no existe ninguna justificación. ¿La resolución te refieres? Sí. 3 párrafos. O sea, 3 líneas, 3 párrafos o 3 líneas. El Ministerio de Justicia o el Gobierno contesta. No al lugar, no se dan las circunstancias necesarias para punto, ya está. 4 líneas. ¿Qué opinión te merece la figura del indulto? A mí me parece perfectamente bien. O sea, yo creo que el indulto efectivamente es un factor de corrección de una situación que pudiera darse, pues que perjudicase a alguien. Yo creo que de que perjudicase a alguien de forma injusta. Yo creo que hay que distinguir mucho en el caso de la delincuencia habitual, donde se debería, entiendo, no solamente el indulto aplicar menos, sino que yo soy partidario de que, en fin, las penas fueran un poquito más severas de lo que son en España, particularmente en determinados delitos, y que se contemplara algún tipo de reforma del Código Penal y que se contemplara, como en otros países de nuestro entorno, a los que tantas veces nos referimos, la cadena perpetua y este tipo de cosas. Pero hay casos en los cuales se produce pues, un hecho, en fin, porque una persona se puede ver arrastrada por las circunstancias, por las emociones o por cualesquiera otras circunstancias y cometer un acto que con plena conciencia y conocimiento no cometería, ¿no? Y yo creo que no estamos hablando de delincuentes profesionales o delincuentes habituales, yo creo que sí en ese caso puede ser de aplicación a esas personas. Creo que es un factor de corrección de una justicia que debe ser ciega, lo suficientemente ciega como para saber pesar las causas con ecuanimidad, pero que no debe ser ciega a la hora de mirar a las personas y de tratar los casos según se puedan plantear, ¿no? De todas formas, tampoco soy muy partidario, y me ha sorprendido un poco también el volumen de casos fallados, no soy partidario de esa aplicación discrecional en tan gran volumen como parece que se sitúa aquí, ¿no? No son cosas graves. No da igual, es que me da lo mismo. Lo cual llama más la atención por una cosa que hechos delictivos sentenciados. Es decir, es que está condenado a 3 años y medio este señor, el hermano del recién nombrado ministro, cuando no son las condenas que normalmente se suelen entender, asaltos a mano armada, sino que se aplican estos indultos para delitos menos graves. Llama la atención que en este caso además se esté aplicando para un delito de una cierta gravedad. Se aplican muchos delitos de guante blanco, muchísimos. De guante blanco. Si no mirar la lista, mirar la lista y veréis. Yo creo que si los que no conllevan violencia, los que conllevan el mundo empresarial, que tiene padrinos en Madrid, en Madrid en el gobierno, o sea, así de simple. Si echa la ley y echa la trampa, ¿cómo no va a haber indultos? A mí me parece un disparate la figura del indulto. ¿Te parece? Y un escándalo, un disparate. En general. Aparte de una cosa decimonónica, porque es absolutamente necesario. La regulación procede
El 19 ha sido modificada en los años, pero es antigua, no, lo siguiente. Quienes creemos en la necesaria e higiénica distancia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, esta mezclolanza de intentar rectificar. Es decir, el judicial condena y el Ejecutivo... No, efectivamente, Alejandra, y tiene razón. Sentencias Ese es un tema muy impuestas por los tribunales, de los que se entiende que hacen una aplicación de la ley con equidad, además de aplicación estricta de la ley, teniendo en cuenta los casos particulares, teniendo en cuenta todo, porque para eso los jueces imparten justicia con la ley encima de la mesa y con su criterio. Creo que permitir a un gobierno que modifique las sentencias a su arbitrio sin necesidad de justificarlas, que no tiene el Ejecutivo, que lo recibe a través del Ministerio de Justicia, más obligación que la de escuchar a la parte que la solicita, pedir un informe a la Fiscalía y otro al Tribunal Sentenciador, y no tiene que justificar en ningún sitio, ni siquiera cuando se publica en el BOE, las razones, argumentos de por qué toma la decisión de concederlo o de no concederlo, no es que me parezca mal, es que me parece tremebundo. Me has mezclado dos temas, te digo porque... Bueno, y mezclaré 77 si hace falta para argumentar mi posición contraria. Una cosa es lo del Poder Judicial y tal, justo es una ventaja. Una manera, ¿sí? En sentido normal, sí, porque la manera de que el Ejecutivo no se entromezca con el Judicial es que, como después tiene última palabra, que hagan lo que quieran. Claro, o sea, luego indultamos a Alfredo Sánchez. Eso sería una manera, lo digo en tono sarcástico, pero no tanto. Pero dejarme poner la tercera frase que me queda con la primera. Yo acepto el indulto, me parece que es absolutamente necesario, porque tiene que tener, todo Estado tiene que tener una vía de salida jurídica, para no tener que esconder un tío y que se escape por la puerta de atrás y que digan que se ha escapado, tiene que tener una vía para poder liberar de una condena. Lo que es muy importante es que eso tenga unos sistemas reglados, unos protocolos muy claros, que no siempre serán a transparencia pública, pero como mínimo tendrán que tener unas condiciones de una transparencia concreta determinada, y por supuesto habrá que justificar el sí o el no. No sé ante quién. No se hace. No existe esa obligación. El procedimiento está arreglado. Y esta es la regulación el procedimiento está arreglado. Otra cosa es que luego la decisión es completamente discrecional. Esto es completamente cierto. Pero también es cierto, Alejandra, que el órgano que ha juzgado da su opinión. Sí. Y también te digo que eso pesa muchísimo a la hora de una decisión. Pero yo me creo porque tú me lo dices. Claro, porque no está pero el Ejecutivo toma una decisión mediante Real Decreto en el Consejo de Ministros, de la que no se informa a la opinión pública, por supuesto a la prensa, que al día siguiente vemos publicada en el BOE, y que yo tengo que creer tu palabra. Entiendo que desde luego sabes mucho más en materia jurídica de lo que sé yo, pero desde luego, por lo que a mí respecta, no solo como periodista, sino como española, es que el Ejecutivo no tiene ninguna obligación de trasladar las razones por las que ha tomado esa decisión. Con lo cual yo tengo que confiar ciegamente en la pulcritud del Ejecutivo a la hora de indultar al hermano del secretario de Estado de Justicia. No, pero es que son dos cosas distintas. O sea, yo puedo compartir contigo el que tiene que existir una mayor transparencia en el procedimiento y tiene que ser informado. Esto no discuto. Yo creo que una cosa es si tiene o no tiene sentido. Una cosa es si tiene sentido o no un indulto, y dos, si el procedimiento es el adecuado. Completamente de acuerdo. El procedimiento debería ser mucho más transparente, debería ser muchísimo más de acceso público. Todos tendríamos derecho a saber cuáles son los argumentos que se han barajado. Que estuviera fundamentada. En este caso concreto, por ejemplo, sería estupendo que nos explicaran. A mí lo que están diciendo lo comparto. Que estuviera fundamentada me parece magnífico. Pero no digo la mayor. O sea, yo creo que sí que tiene que haber indulto. O sea, tiene que existir un sistema de corrección de la pena en un momento determinado. Pero quizá deba descansar precisamente sobre el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial ya se pronunció. Y el Poder Judicial, al haberse pronunciado y ser firmada la sentencia, no se puede... Un tribunal. No, uno o varios. Pero una vez que nadie va a la cárcel si no es firme, nadie es condenado si no es firme. Y agotadas todas las vías, ya no hay pronunciamiento, en sede judicial. Entonces, se acabó. Sí, pero bueno, y el indulto al final. Y el indulto al final. Entonces yo creo que el indulto sí es una figura que es una figura correctora de los errores, o que puede ser. Puramente lo dice. Pero fíjate, Rafael, lo que estás diciendo, que el Ejecutivo tiene que corregir los errores de los tribunales. Pero es que ni es errores, es de gracia. Es de gracia, o sea, porque le da la gana. Es de gracia. Es decir, hay circunstancias. Yo te digo una cosa. Yo sí hubiera visto justo, absolutamente justo, y más, después de lo que ha sucedido a los 5 años, porque le quedan todavía 4 años a mi querido Fernando,
Yo os hubiera visto justo que lo hubieran indultado. Por supuesto, lo hubiera visto justo. Y más cuando me estás diciendo, cuando estoy viendo aquí, de faltas administrativas, un porrón. Y no estamos hablando más que de un señor que lo que dijo que iba a pasar, ha pasado. Y que estaba diciendo que quería tomar las medidas. ¿Ese señor no es de justicia que se le indulte? No ha existido una... No seré yo quien te diga si es de justicia o no pues es de justicia. Sí, es de justicia. Yo te claro puedo que digo decir. sí, yo te digo que sí. Pero que lo raro es que no hayan condenado. Pero yo no tengo la capacidad para indultar a ese señor. Yo tengo una capacidad para opinar. Y a mí me puede parecer que el señor Calamita ha sido injustamente condenado. Puedo estar de acuerdo y puedo incluso pensar y coincidir contigo que es premonitorio. Naturalmente que no. Una vez han escuchado todas las opiniones que se han vertido en esta mesa, ¿ustedes qué opinan? ¿Deben eliminarse los indultos para evitar más favores a cargos públicos? Ya saben que pueden votar. Si consideran que sí, 905-810-811. Si creen que no, 905-810-812. En Gaceta.es encontrarán detalles acerca de ese indulto del que se benefició el hermano del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. Bueno, un indulto que le fue concedido a su hermano después de haber sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión por un atraco a mano armada y que fue firmado cuando era ministro de Justicia José María Michavila y el actual ministro era secretario de Estado de Justicia. Bueno, habrá que ver si eso no es un escándalo. Veamos qué trascendencia tiene esta información, que como decimos es una exclusiva que pueden encontrar hoy en Gaceta.es. Pero ya que estamos hablando del nuevo ministro de Justicia, hablemos del anterior. ¿Qué pasa con Alberto Ruiz Gallardón? A partir de ahora, ¿qué va a ser? Bueno, pues ya se ha integrado en el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Un órgano en el que hay una serie de miembros, en fin, que para que se hagan una idea tienen un sueldo de 87.440 euros brutos anuales. Esos son más o menos unos 8.200 euros brutos al mes, unos 5.500 limpios al mes aproximadamente. Total, por ir a una reunión cada miércoles. Tienen una reunión semanal, generalmente los miércoles, a no ser que el miércoles caiga en festivo o en algún otro tipo de problema, entonces se cambia el día. El Consejo Consultivo vale 4,3 millones de euros al año de coste por mantenerlo a la Comunidad de Madrid y es un organismo pues que existe en todas las comunidades autónomas tienen el suyo. Es decir, un lugar al que cada expresidente de la comunidad autónoma puede solicitar de inmediato formar parte del mismo. Como el ministro de Justicia, Gallardón, había sido antes presidente de la Comunidad de Madrid, pues tenía derecho a solicitarlo y forma parte del mismo. ¿Alguno de ustedes me puede explicar la utilidad de un consejo consultivo de una comunidad autónoma? No, hombre, utilidad tiene porque tiene función. Otra cosa es si compensa que se haga esta función un órgano específico. Pero en teoría todas las leyes que aprueba el Parlamento autonómico, alguien es bueno que la revise. Otra cosa se podría decir, es bueno que la revise sabiendo que los servicios de cualquier Parlamento tienen servicio jurídico, porque no hacen esta función. Porque igual no saben qué hacer los del servicio jurídico de un Parlamento de aburridos que están. Eso puede ocurrir, ¿eh? Es que tengo entendido que este Consejo Consultivo, aparte de todos estos integrantes, que es un presidente, que es Ignacio Astarloa, y 9 consejeros, sí. Aparte tiene muchísimo personal de juristas. De varios juristas por consejero. Sí, claro, es decir, claro. Mi pregunta es... Como el Consejo de Estado, ¿eh? Es igual. Como Tribunal Supremo, como todos. Son necesarios los personajes. Ahí tenemos la lista de personajes que forman parte. Ya les digo, el presidente es Ignacio Astarloa, está Pedro Sabando del PSOE, está ahí Ismael Bardosa, está Jesús Galera Sanz, está Cristina Alberdi, está Javier María Casas Estevez, está Mariano Zavía. Como consejero permanente está Joaquín Leguina, ahora también como consejero permanente está el señor Gallardón. Los expresidentes ya son permanentes, se convierten no los cambia nadie. En permanentes y además es de carácter vitalicio. Sí, claro. Tienen el cargo ya de por vida. Sí. A ver, yo creo que esto forma parte de lo que hemos hablado muchas veces, me parece que en todos los gatos casi, de que la estructura del Estado, gracias a la crisis, debería disminuir muchísimo. Y eso eran las típicas cosas que deberían ser disminuidas a rajatabla. Nos planteamos que desaparezca el Senado por inoperante, pues imaginaos el Consejo Consultivo, el Defensor del Pueblo Autonómico, los defensores del pueblo municipales, etcétera, etcétera. Eso es lo que sobra. Elaboran informes no vinculantes, ¿no? Nada vinculantes. Y además, digo, teniendo que las cámaras propiamente tienen servicio jurídico, pues es mucho mejor que trabajen alguna hora más el servicio jurídico, que es porque esos que han hecho, pues han hecho que la ley que emana de un Parlamento se vea si es estatutaria y constitucional.
Bueno, pues eso lo puede hacer cualquier, no hace falta ser del Consejo Consultivo ni haber sido expresidente, ¿eh? Cualquier letrado de las Cortes, cualquier letrado de las Cortes o de la Asamblea de Madrid, que han pasado una oposición bastante maja, letrado de las Cortes, sí, tiene capacidad para hacer eso. El personal mucho más, técnico, ¿no?, de cada administración. A ver, Esparza se es una oposición, ¿eh? Antes se llamaba canonjía. Canonjía. Sí. Campani luego acuñó un sinónimo que era mamandurria. Básicamente es lo mismo, ¿no? Eso. De cualquier forma, el señor Rajoy no le ha salido mal la cosa, ¿eh? De un sueldo supuestamente de 70 y tantos mil euros ha pasado uno de 80 y tantos. Señor Gallardón. Señor Gallardón. ¿Qué ganas tienes de ver a Rajoy en un consejo consultivo? No, fíjate. No, es que estaba viendo. Por trabajar menos. Sí. Claro, es que por trabajar bastante menos, asumir menos responsabilidades, le pagan más y además con carácter vitalicio. Bueno, yo creo que al señor Gallardón le ha salido bien. Es que hay que pasar primero por el ministerio para poder llegar. ¿No? Muy bien. Te vas, trabajas un día a la semana, tienes un equipo, no tienes responsabilidades y te pagan más. O sea, tú de mayor quieres ser expresidente. Yo quiero ser expresidente. No, yo quiero ser expresidente y quiero ser como Gallardón de mayor, compañero mío de carrera, por cierto, y de clase. Los consejeros de Radio y Televisión Española no cobraban menos que esto hasta ahora, ¿eh? Bueno, los que había en la anterior legislatura cobraban más, pero se revisaron los sueldos. Ya, por eso digo, cobraban. Ya, eso son las pocas cosas que cambió. Ajá. Pero de esos órganos hay muchos, ¿eh? ¿Sí? Con ese sueldo hay muchos, ¿eh? Todo esto lo pagamos los ciudadanos, ¿no? Sí, mira, los 6 que estamos aquí, son 6, ¿no? Como mínimo. Y los que están ahí también. Otro escándalo. ¿Otro? No, es que vamos de escándalo en escándalo. La verdad es que se está poniendo de manifiesto. Este es el andamiaje con el que se blindan los políticos que aspiran a no bajarse nunca del coche oficial y algunos lo consiguen. Además, comentas que esto además tiene un carácter vitalicio, esta especie de réplica del Consejo de Estado a nivel autonómico. Y el problema es que se duplican, se triplican, se cuadruplican las administraciones y nadie pone coto a esto. El gasto público sigue subiendo, pero un gasto público improductivo, además, con lo cual el pozo se ahonda cada vez más, ¿no? Sí, incluso, que este señor... Perdona una cosa, yo creo que la pregunta inteligente no es porque la Comunidad de Madrid tiene este órgano, sino porque no lo tiene el Ayuntamiento de Madrid. No, claro, y los distintos ayuntamientos, ¿no? Es que lo grave de esto es que lo tienen... Dales ideas, todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas lo tienen. Y que se está llevando 5.000 y pico euros limpios, netos, cada mes. A mí, por 4 días de trabajo. Es un escándalo. Por ir los miércoles, por 4 días de trabajo al mes. Es increíble. 1.300 euritos netos al bolsillo. Sí, yo creo que el señor Ruiz Gallardón los vale. Lo que creo es que se lo podría ganar estupendamente en la vida civil, en la vida privada, en la profesión. Sí. Y además es una lástima que una persona con una trayectoria como la del exministro de Justicia, dedicado al servicio público con mayor o menor acierto durante más de 30 años, haya hecho una salida, en mi opinión, hasta airosa de la vida pública para a los 10 minutos aterrizar otra vez en la garantía del sueldo a cargo del erario público. Entonces, en la rueda de prensa lo citó esta opción, ¿eh? Me da... Me da lástima, me da pena. Creo que podría ganarse la vida estupendamente. Lo que hay que discutir es que existan estas prebendas, porque él está en su derecho. Yo voy más allá. No es criticable que desde luego que los consejitos de Estado existan, pues me parece absolutamente prescindible en este momento. Pero a título personal, el caso concreto de Alberto Ruiz Gallardón, yo sí lo critico. A mí no me gusta que deje la política en un alarde, bien hecho, desde mi punto de vista, y que a los 10 minutos esté pidiendo árnica en el mundo público otra vez, cuando además tampoco, sinceramente, creo que lo necesite. Creo que 5.000 y 8.000 los puede ganar perfectamente en la actividad. Eso no lo sabemos, porque hace muchos años que no los gana, en la actividad privada. Pero cuidado, que no lo sabemos. Un exministro, cuando te honra lo que dices, ¿cuánto gana y cuánto tiempo? No, y luego además un ministro de Justicia en su profesión tiene años de incompatibilidad, O sea, sí, ojo, que le pagan algo, Que no, sí, pero no tiene no vaya a ser que de un indulto o algo. No es gratis, amores, esos 2 años de incompatibilidad. Pero que esa incompatibilidad para un jurista, es decir, mañana no se puede ir al despacho de no sé qué este señor a trabajar. No tiene ninguna necesidad. Podría irse a la Fiscalía, o qué sería peor a lo mejor, haberse metido en el típico consejo de empresa privada, que se meterá sin duda en el consejo, los Telefónicas, las Endesas, las Indra, las no sé qué, todas estas. Pues si ha cumplido su tiempo de incompatibilidad, hará muy bien en hacerlo.
Alguno de esos cargos es dedicación exclusiva, aunque sea una hora a la semana, es exclusiva. Pues eso ya tendrá que valorar. No sé, este es incompatible con cargo público. Este es incompatible con actividad privada. Oye, de verdad es tan difícil que salgan de la política y se dediquen a vivir honradamente como otros, es decir, que no se vayan colocando de consejo de administración en consejo de administración. Es que es mucho más cómodo porque esto. Es que de verdad que esto lo que pone de relieve es un procedimiento, es decir, no es el caso de este señor, que bastante daño hizo en el Ministerio de Justicia a su paso por ahí, porque fue un absoluto desastre. Es que todo el mundo que tiene algo que ver con la justicia se ha quejado de él. Pero no es eso, es decir, es que el destino del señor Gallardón es el destino de muchos cargos públicos, de muchos tipos como él. Una vez entrado como cargo público, te mueres como cargo público. Pero absolutamente. Eso es lo que está pensado. Está pensado en Europa. Desgraciadamente Europa, o sea, directamente, pues nadie te baja del coche público. Desgraciadamente Europa, no España solo. Toda la filosofía de la Unión Europea es que tú una vez consigues entrar, o sea, tienes que dar suficientes codazos la primera vez como para entrar. Y una vez dentro, no hacer nada mal. Ya no te desalojas. No hacer nada mal a nadie de alrededor gordo, porque la propia vida te va subiendo. Bueno. Eso sí que es concepto de vitalicio, ¿no? Eso es un concepto de vita y de licio. Pero de todas formas, lo que dice Alejandra de salir a la vía pública, lo decía Fernando, es completamente cierto, porque además es un ejercicio que es muy sano, o sea, sería muy sano para... Antes yo lo considero imprescindible, antes lo considero imprescindible, porque estos no han bien administrado un Estado cuando no han administrado ni tan siquiera una tienda de chucherías, con lo cual difícil sea que administre un Estado. Un sueldo y un IRPF. Pero que estas personas salieran y fueran a... En fin, como hacemos el común de los humanos, levantamos por la mañana, tenemos que sacar, como dice nuestro jornal todos los días, en fin, ganarnos nuestro salario todos los días, sería un ejercicio muy sano para que entendieran qué es lo que está pasando en España. Pero ellos se ganan el pan con el sudor del de enfrente. Eso sí. Del de enfrente. Hombre, mira, yo te digo una cosa. Tener un puesto de 4 días a la semana consejo, 1.300 euros por dieta consejo día, yo creo que ni el Banco de Santander, por consejo día. 4 días al mes. 4 días al mes. Se ha dicho la semana. 5.000. Al mes. No, al mes. 4 días al mes, 5.000 y pico euros, 1.300 euros por día de sesión. Me suena que el Banco de Santander le pondría algún cero a todo esto. Bueno, por no ponerle 2 o 3 ceros. Es que esto suena a saqueo, de verdad. Esto suena a saqueo. Esto suena a disponer una estructura política para el servicio efectivamente de una casta. Con un sueldo no común. Claro, no común, nunca, y menos ahora. En los tiempos de ahora, un sueldo más bien escandaloso. Absolutamente escandaloso esto. Porque estamos hablando de poco menos que el presidente de gobierno, perdón, de un poco más que el presidente de gobierno. Sí, el presidente está en 70 y pico mil. 78.185. Ya es curioso que un país legisle así, O sea, que deje opciones de que cargos menores tengan un sueldo superior al presidente de gobierno. Eso es que devalúan mucho. Bueno, también es verdad que he visto lo que ha vivido. Se hizo una ley para que ningún cargo público cobrase más de 105.000 euros brutos al año, ¿no? Y tengo entendido que hay algunos que cobran por encima de esas cantidades, ¿no? Bueno, claro. Es que las leyes se hacen para otros consejos y demás. Sí, claro. Las leyes se hacen. Acabo de leer que concretamente hay 2 o 3 que están cobrando en torno al año, se le calcula 400.000. Eso será el presidente por ejemplo, judicial. Digo, concretamente, si esto se abriera, pero he querido leer aquí que estaba entre ellos Leguina, por ejemplo. No, Leguina es esto, No, Leguina no, decía que la mezcla de las cosas que tiene por ingresos resulta un total de 400.000. Pues me ha hecho el efecto leerlo. Teóricamente en el Consejo Consultivo es incompatible con otro cargo público. No. Digo la mezcla de dietas, consejos, empresas, etcétera. En fin, aquí. No sé, como hay una declaración de renta, si la hacen. Miguel Boyer, todo un personaje, fallecía hoy a los 75 años de edad a causa de una embolia pulmonar. Miguel Boyer fue el hombre al que se definió como superministro por ocupar varias carteras muy potentes en el primer gobierno de Felipe González. Fue ministro de Economía y Hacienda. Tuvo serios enfrentamientos con Alfonso Guerra. Tuvo también enfrentamientos con el propio González. Dejó el gobierno y teóricamente la política, pero pasó por la FAES de José María Aznar. Después se volvería a acercar al socialismo con José Luis Rodríguez Zapatero ya en el gobierno. Y pasará a la historia, sin lugar a dudas, por haber sido el artífice de la expropiación de Rumasa, el hombre al que José María Ruiz Mateos llamaba bribón y le amenazaba con el te pego leche. Es el hombre que, en fin, hasta el propio Ruiz Mateos ha lamentado hoy su muerte. Descanse en paz, a los 75 años fallecía esta mañana. No sé qué me podéis decir de la figura del señor Boyer.
Quizás fue un hombre que tuvo cierto mérito porque era socialista cuando en España no había socialistas. Había 4 o 5 y él era uno de esos 4 o 5, es cierto, en el año 60 incluso. Fue uno de los ya más escasos todavía socialistas que al parecer en algún momento pisó algún centro penitenciario, ¿no? Pero luego fue de la Beautiful People. Bueno, fue de la Beautiful. Además, él se enfrenta a Alfonso Guerra y él se juega su carrera política cuando pide una vicepresidencia económica y todo aquello, y González, por razones políticas del partido, lo echa. Pero sobre todo, yo creo que la figura de Boyer, la herencia que nos ha dejado un poco es a través del Tribunal Constitucional, porque precisamente es a partir del fallo del Constitucional con respecto a la expropiación de Rumasa cuando se vio de una manera muy gráfica la politización completa del tribunal y cuando realmente se pudo dar por cerrado la libertad judicial, la independencia judicial en España, ¿no? Y está ligado pues a ese decreto del 23 de febrero del 83 del señor Boyer, ¿no? Bueno, tuvo una habilidad, eso también es cierto, fue el que introdujo los horarios liberalizadores y todo esto y tal, pero tuvo una cierta habilidad para esperar antes de tomar medidas económicas a ver los resultados que producía la política socialista de Mitterrand en Francia, que como todo el mundo sabe fue un desastre completo y sin paliativos. Y entonces, bueno, pulió los aspectos más agresivos del discurso que desde dentro del partido pues le iban imponiendo, y al final fue un tipo que acabó en FAES, aunque todavía tuvo tiempo de acabar en otra cosa, pero bueno, acabó en FAES, lo cual es muy significativo como corolario de su trayectoria, ¿no? Quizás el rostro que mejor define la, digamos, domesticación del socialismo español a partir de los años 80, ¿no? Solchaga tampoco le va mal, ¿eh? No, también, es otro rostro de ese carácter, sí. Menos en el matrimonio que salió tipo. triunfando Solchaga hizo lo mismo o peor. ¿De qué? No, de este rostro. Sí, pues es eso. Lo que pasa es que Solchaga no tuvo. Solchaga no tuvo, va a ser muy bajito y de Tafalla, ¿no? No es un poco el modelo de la gauche divine española. No es lo mismo que ¿no? ser, claro. Entonces, bueno, y lógicamente una persona que fallece además siempre se le recuerda con cariño. Sin embargo, el hecho es que desde el punto de vista de su balance en la vida pública, a mí me parece que cabe imputarle lo mismo que al conjunto de los gobiernos socialistas en España, es decir, no han hecho nada bueno. Quiero decir, no han dejado nada bueno, que es distinto. Igual Solchaga peor que Boyer, porque Solchaga la barbaridad de la Solchaga es el que hace que Pujol gane tanto dinero por las devaluaciones, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, el culpable de que Pujol tenga tantos millones en Andorra es Solchaga por hacer 2 o 3 devaluaciones. Boyer no me suena que hiciera o hizo alguna. No, creo que no. Yo creo que Boyer en el tema económico de González sería lo mejor que tuvo, pero no creo que lo de Rumasa fuera una cosa que sea pues para enseñar mucho lo que se hizo, y mucho menos contando que lo acabamos pagando todos como un impuesto bastante salvaje, simplemente por voluntad probablemente política de parar a un chulo para que chuleara menos que los demás. Bueno, a mí hablar de una persona fallecida, recientemente fallecida, como es el caso del señor Boyer el día de hoy, hombre, me cuesta, ¿no? Porque entiendo que, quieras que no, todos tenemos la sensibilidad de que acaba de fallecer, pensar en el dolor de la familia, ¿no? Pero dicho lo cual, vas a hablar de Boyer. Pero dicho lo cual, evidentemente, la herencia y lo que este hombre aportó a la política y aportó a España, pues lógicamente considero que el saldo es muy negativo, muy negativo. No creo que fuera un ejemplo. Como tú bien apuntabas, es la cara dulce, la cara blandita del Partido Socialista, del socialismo, pero era un hombre tremendamente incisivo, un hombre tremendamente, por lo que me han descrito a mí, tremendamente, un hombre complicado en el sentido de que las decisiones que tomaba las tomaba muy radicales, muy inmediatas, en fin. Y la prueba de ello fue el tema de Rumasa, ¿no? Que al final se ha visto la necesidad de tener que indemnizar al señor Ruiz Mateos, que con todo, hay que decirle, todavía no se lo ha pagado, al señor Mateos. Al señor Mateos le deben todavía el dinero. Y mira que ha pasado tiempo. Y mira que ha pasado, y no le han devuelto el dinero, ¿no? Y conste que hay sentencias firmes y de todo tipo. Y aquí, que yo sepa, el señor Ruiz Mateos, eso no justifica lo que luego ha podido hacer el señor Ruiz Mateos en otros momentos, pero que hay una sentencia de que tienen que indemnizar y que por lo tanto las medidas adoptadas fueron manifiestamente injustas, contrarias a derecho, y por lo tanto el autor es una persona que ha dejado un rastro en la historia de la política y de las decisiones económicas, pues un rastro malo, francamente malo. El presidente del Tribunal Constitucional de entonces determinó marcharse del país, si no recuerdo mal, y murió fuera, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ya perdió
el prestigio que podía haber adquirido. Eso es importante. De ahí en adelante no ha levantado cabeza el Tribunal Constitucional. No ha levantado cabeza desde entonces, vamos. Sí, lo sorprendente es que quienes conocieron a Boyer dicen que nunca se arrepintió de la decisión sobre la expropiación de Rumas. Sobre la expropiación. Siempre la defendió, sí, que él se mostraba convencido de que había hecho lo correcto, sorprendentemente, a pesar de la decisión en los tribunales. Esto que yo creo que es la gran mancha en su expediente y lo más curioso es que una persona como él termine para las generaciones más jóvenes siendo conocidos por su última mujer y por sus hijas. Explicaba Rodríguez Brown en la radio hace un rato que Boyer era de esos liberales socialistas tan particulares como que realmente estrenó con su decreto la libertad de horarios en España, que ya se encargó el gobierno de Felipe González en cuanto perdió la mayoría absoluta y tuvo que negociar allá por los primeros 90 en encargársela. Por presión de Pujol. Por presión de Pujol. Pero igual que entendía esta libertad del mercado, esta libertad en la competencia, no entendía lo mismo, no era tan liberal en aquello de los impuestos, en aquello de la fiscalidad y sobre todo en aquello del control del gasto público, ¿no? Esto es una cosa que le tiraba más lo socialdemócrata que lo liberal. Y entonces, bueno, era un equilibrio complicado al frente del superministerio que tampoco ocupó tanto tiempo. Y que en los últimos años haya sido más conocido por su presencia en el papel couché a través de su matrimonio que por su pasado político. Sí, es que lo que quedaba del pasado político y a lo que se dedicaba en la actividad pública, más allá de acompañar a Isabel Presley a los distintos actos, era bastante extraño por lo que estábamos comentando, porque un día estaba en FAES con Aznar y al día siguiente estaba asesorando a Zapatero. Entonces, claro, era complicado establecer dónde estamos. ¿No? Que se vaya a FAES. Se dedicó a hacer lo que le había recomendado a Gallardón la vida personal esta que se estaba con Isabel Presley, papel cursé y todas estas cosas, bueno, oye, a mí me parece bastante... Él sabrá qué hacía. Sabrá qué hacía, ¿no? O sea, esto no... Pero sí que es verdad que... estamos hablando del tema Rumasa, se adoptaron otras muchas medidas que en un régimen socialista o socialdemócrata o llámale como quieras, eran medidas extremadamente liberales, ¿eh? O sea, el tema de abaratamientos fiscales, el tema de muchas cosas que adoptó este hombre, ¿no? Que realmente no encajaban con lo que debía encajar de su línea política. Y todas esas medidas realmente, muchas de ellas fueron medidas que se frustraron, o sea, eran fracasadas. Como has dicho, no vamos a entrar en Honduras en el día del fallecimiento. Descanse en paz. En fin, tiempo de ir cerrando nuestro gatómetro. Sira, cuéntanos, ¿con qué resultado? Pues también es bastante ajustado en esta ocasión. Deben eliminar los indultos para evitar más favores a cargos públicos. Un 52,8% de nuestros espectadores consideran que sí, mientras un 47,2% piensan que no se deben eliminar los indultos. Bueno, pues nada, hoy la verdad es que ha estado todo muy ajustadito a la hora de plantear nuestras preguntas. Lo que no sabemos si ha sido tan ajustado o no lo será es que a través de sus votaciones, ¿quién de nuestros contertulios de hoy se lleva el gato al agua? Sira, sacarnos de dudas también. El gato al agua para esta noche es para Alejandra Ruiz Hermosilla en reconocimiento a la exclusiva del indulto publicado por Gaceta.es. Hombre, Alejandra, reconocimiento a la labor de la Gaceta, hombre, del director y de la redacción de Gaceta.es. Don José Javier Esparza, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Rafael López Dieguez. Muchísimas gracias. Josep María Francás. Buenas noches. Alejandra Ruiz Hermosilla. Muchas gracias. Y Fernando Paz. Un placer. Señoras, señores, ya saben que mañana a las 10 de la noche les esperamos aquí, en El Gato al Agua. Buenas noches.